Bienvenidos al episodio 297 de Pizza Birra Marvel. Mi nombre es Germán. Me acompaña una vez más mi queridísima amiga Leti. ¿Cómo estás? Hola Ger, todo bien, re contenta. Y además tengo la alegría, el placer, la felicidad de volver a darle la bienvenida a una persona que ya estuvo con nosotros el año pasado para hablar de la primera temporada de Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Una persona, o yo creo que es de las que yo conozco, una de las que más sabe, si no la que más sabe sobre Spider-Man. También es psicóloga, así que me interesa poder hablar no solo de lo que tiene que ver con los superhéroes, sino de la perspectiva no solo psicológica, sino psicoanalítica de estos personajes. Estoy hablando de Mariana de El Diván de los Héroes. ¿Cómo estás? Estoy en la emoción absoluta. La verdad que cuando me llegó tu mensaje invitándome al episodio dije, sí, esto es todo lo que quería. Así que nada, contenta y agradecida de estar con vos y con Leti, que para mí son dos genios y me encanta escuchar los análisis que hacen capítulo a capítulo de los productos de Marvel y mucho más hoy, que es el Spider-Man Day y estamos hablando de Spider-Man. El sábado 1 de agosto es el Spider-Man Day. El 1 de agosto es el Spider-Man Day nacionalmente en Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, internacionalmente lo hemos adoptado también. Y es el día además en el que hay que devolverle a la Pachamama todo lo que nos dio ¡Caña con ruda! el 31 de diciembre. Yo tengo mi bolsita, yo el 31 de diciembre me hice una bolsita con un montón de granos, con un montón de cosas que son para la abundancia, para la salud, para la familia y demás. Y el 1 de agosto hay que devolverlo a la tierra, así que a la tarde, después de grabar este episodio, voy a ir a un parque y voy a tirar mi bolsita para devolverle todo lo que me dio a lo largo de este año, que yo siento que no fue mucho, pero bueno, hay que ser agradecido. Te dio salud, que no es poco. Me dio salud, que no es poco. A esta altura vos tendrías que haberte enfermado mucho más que otras veces y estás mucho más sano, fíjate. Es verdad que este año me enfermé mucho menos de lo que me suelo enfermar. Es probable que no sea solamente por la bolsita de arroz, sino también por la vacuna antigripal, pero hay que estar agradecido en la vida. Se lo podemos extender a la red de la vida y el destino, si querés, dado que es Spider-Man. Totalmente. Y en el Día Nacional de Spider-Man, rompiendo un poco la atemporalidad del podcast, porque para cuando escuchen esto ya va a haber pasado, pero el día de Spider-Man es como el Día del Amigo, es todos los días del año, porque todos los días son días de Spider-Man. Así que en el episodio de hoy vamos a hablar de la película número 38 del universo cinematográfico de Marvel, la película número 4 de Spider-Man dentro de ese universo, pero no la cuarta con Spider-Man Tom Holland, ya es, si no me equivoco, la octava, porque tenemos, no, la séptima, perdón, porque tenemos las 3 de la saga de John Watts, más sus 3 participaciones en las películas de los hermanos Russo, en Civil War, Infinity War y Endgame. Estamos hablando de Spider-Man Brand New Day. Ya hemos dedicado un episodio bastante extenso a hablar del equipo que está detrás de esta película. Hablamos con Leti bastante de Destin Daniel Cretton, que supo ser el director de Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos y toma las riendas de Spider-Man para lo que se supone que debería ser una nueva saga o por lo menos una nueva trilogía. Pero me interesa preguntarte a vos primero, Marian, ¿cómo llegás a esta película? Hemos hablado en algún momento también de lo que te parece el Spider-Man de Tom Holland, pero el público se renueva, así que si querés contanos un poco cómo es tu vínculo con esta iteración de Spider-Man en particular y con este Spider-Man a lo largo de las películas y de las apariciones que ha tenido en el MCU y cómo llegaste en ese sentido a Brand New Day. Para mí el vínculo con el Spider-Man de Tom Holland fue un vínculo complicado desde el inicio porque yo soy muy fanática bueno, el Spider-Man de Tobey fue mi primero como el de muchos de nosotros, por supuesto, pero yo soy muy fanática no solamente de las películas de Amazing, sino particularmente de la interpretación de Andrew Garfield como Peter Parker. Y me pasó que, bueno, cuando anunciaron que The Amazing Spider-Man 3 y la película de los 6 siniestros que estaba dentro de ese universo no se iban a hacer para tener un personaje más joven, yo ya entré con un poco de dudas. Civil War es una película que a mí me gusta un montón y que para mí da una de las mejores versiones del Spider-Man de Tom Holland, con un trasfondo motivacional que no es tan explícito de mostrar la muerte del tío Ben y demás, pero sí de demostrar que es alguien que tiene un propósito del por qué hace lo que hace. Siento que un poco en Homecoming y particularmente en Far From Home, que a mí Homecoming es una peli que me gusta, que me agrada, más allá de algunas cuestiones, no sé, como más propias de que volver para atrás siempre implica perder un poco del desarrollo del personaje para reconstruirlo. Pero Far From Home es una peli que a mí no me terminó de cerrar. Cuando era más chica era un poco más
vocal y directa respecto de cosas que no me gustaban. Después, con el tiempo, fui aprendiendo que uno no tiene por qué tirar para abajo las cosas que le gustan a otra gente. Así que a mí no me gusta que lo hagan con las cosas que me gustan a mí. Así que dejé por ahí de verbalizar tanto lo que no me gustaba y traté de concentrarme más en cosas positivas que creo que tiene la peli, como por ejemplo misterio y todas las escenas de acción y de ilusiones que creo que son como el fuerte. Pero nunca me gustó mucho cómo John Watts también encaró al personaje, siempre sacándolo de Nueva York, que es una parte fundamental para el personaje de Spider-Man, no dándole tanta importancia no solo a los efectos prácticos, sino también a los balanceos y a la diferencia entre Peter y Spider-Man, que creo que era un poco más, no era tan marcada como en Brand New Day, de ver un personaje de alguna manera extrovertido, exitoso, gracioso, versus un personaje más solitario, aislado, deprimido, como suele ser el Peter Parker un poco más clásico. Así que llegué a Brand New Day con mucha expectativa de cambiar un poco, agradeciendo también haber visto una versión distinta de Spider-Man, una versión más joven, una versión inmersa dentro de un universo que tiene un montón de otros personajes que los Spider-Man anteriores no habían tenido la posibilidad de interactuar. Creo que ese es el gran fuerte de las pelis de Marvel. Sin adelantarme tanto a mis impresiones, estoy bastante satisfecha con el resultado de lo que fue esta peli. Voy a hacer un aviso general de spoilers porque no vamos a hacer el esfuerzo de hablar sin spoilers de esta película. Ya fue bastante tener que pasar los últimos meses esquivando las identidades de algunos personajes, de algunas pelirrojas y demás. Así que quien no haya visto la película o quien no se quiera spoilear al respecto, última instancia para que se bajen de este barco. Y ya con los spoilers habilitados, quiero volver a preguntarte, Marian, si efectivamente las expectativas fueron satisfechas, si hubo algo del cambio de John Watts a Destin Daniel Cretton que marcó una diferencia, si encontraste una película a la altura de lo que sentías que merecía el personaje a esta altura de su camino. Es que yo creo que cambió, no sé si te puedo decir absolutamente todo, pero cambió todo. Cambiaron las cosas que no me gustaban, acá me gustan. Me encanta, bueno, ya de por sí Tom Holland creo que hay un cambio que es propio de él como actor, de cómo encara al personaje después de 10 años, que creo que hay una madurez muy interesante, pero cosas como la relación con MJ y con Ned, que a veces se siente un poco forzada y un poco natural, acá me pareció genial. Me encantó, me hubiese gustado tener más, de hecho, y es algo que en las otras películas no me pasaba, que quería que salgan de la pantalla para concentrarnos en otra cosa. Acá me gustó muchísimo, me gustó mucho Zendaya, me gustó cómo encaró al personaje. También con Ned me parece que ellos dos hacen muy buena dupla de amigos, de roomies, que creo que es muy interesante y distinto a lo que habíamos visto en otras pelis, que en Homecoming Zendaya estaba como bastante extraña, metida en la trama, y en Far From Home Ned como que termina siendo una persona que es casi más un enemigo que un amigo, porque todo el tiempo le está cuestionando a Peter cosas que en Homecoming era totalmente lo contrario, y acá creo que la dinámica entre ellos es mucho más fluida y es más interesante, pero todo, el traje se ve real, ves las arrugas, la nitidez de la pantalla, los balanceos, las escenas de acción, que creo que hemos tenido de las mejores escenas de balanceos junto con las de Amazing Spider-Man 2, pero de las mejores escenas de balanceos del cine, cómo aprovechan la telaraña para que Spider-Man haga cosas y piruetas que no habíamos visto antes, y fundamentalmente su interacción con los otros personajes. Dejó de ser un personaje relegado y medio inmaduro e infantil, y me parece que la relación con Frank es genial, que se traten de igual a igual. Letty está en un sueño psicodélico todavía con Frank Castle. Sí, estoy muy en una con esa, estoy muy en una. En un montón de cosas creo que la película... Tengo un par de cositas para decir que por ahí me hubiese gustado que sean distintas, pero con lo que me quedo es que la película creo que en muchas cosas hasta superó expectativas para mí. Letty, ¿vos cómo te sentiste? La verdad es que muy bien. El clima que se vive acá en La Plata, por lo menos cuando vas a un estreno o un preestreno de Marvel, una fiesta. La verdad es que yo amo ir a los estrenos de Marvel el día del estreno, del preestreno. En este caso fui el miércoles a la tardecita, porque es una fiesta. Había chicos, cantidad de personas de todas las edades en realidad, vestidos de Spider-Man. Hicieron el meme de los Spider-Man señalándose delante de la pantalla y toda la sala aplaudiendo. Había un Spider-Man
sacándose fotos con los chicos y con los grandes también en el hall de entrada antes de subir. Es una fiesta realmente Marvel acá en La Plata, en el Rocha. La verdad es que en eso no me puedo quejar. La sala disfruta, se ríe. Es una sala vivida, no es una sala de gente de prensa. No es una sala de ya pasó un mes del estreno. Es una sala que estaba esperando esa película, ese evento, porque se viven las películas de Spider-Man como eventos acá. Más allá de que tengan el carácter de o no, como puede haber sido Endgame, que es mi parámetro de la mayor felicidad que sentí en un cine. Yo venía de haber ido a ver La Odisea 2 semanas antes, y es otro tipo de público, es otro tipo de... Más allá de que estaba la sala casi llena también, es otra cosa. Yo sé que voy a ver distintas cosas y las disfruto cada una como son. Después de todo eso hermoso y de que también, acompañado de eso, mal la organización, la película empezó casi 1 hora más tarde, problemas de proyección, pero al margen de eso, una vez que empezó, me gustó mucho la cuestión de los colores, cómo se ven los colores, cómo el traje de él resalta de otra manera en pantalla con ese rojo casi brillante y ese azul casi eléctrico. Me encantó ese cambio de movida. Necesitaba también a este Spider-Man más adulto, ya habíamos pasado un montón de tiempo con el adolescente, con la escuela, y ahora está en otro mundo prácticamente, de casa al trabajo y del trabajo a casa, más peronista que eso no se puede. Y me gustó ver las capas que le pudo dar no solo el guión, sino Tom Holland al personaje. Estoy notando, lo dije en el podcast de La Odisea de Camino, estoy notando que Tom Holland está en una escala diferente de su actuación. Está pudiendo darle otros matices, otros colores. Se nota que es un tipo ya de 30, casado, pero que no pierde la chispita en los ojos de que las cosas le copan y disfruta hacerlas. Y creo que está haciendo muy buenas elecciones de papeles en ese sentido. Se está corriendo de otras cosas que por ahí había hecho en su momento, que también por ahí eran proyectos que él quería encarar o cosas que le convenían, no sé. Pero lo noto como que está feliz en las conferencias de prensa, en las entrevistas, en las interacciones con sus compañeros de cast. Y yendo particularmente a la dinámica con Frank, me encantó. Me encantó porque yo en la previa dije, ojalá nos den un Frank más descontracturado, menos traumado, y me dieron todo eso. Quería conocer otra faceta de Frank que no conocía. A mucha gente le está pareciendo como que es forzado, que rompieron al Punisher. Yo no creo, lo corrieron de registro, es un registro que no conocíamos y puede generar ruido eso, pero a mí como fan del personaje y que lo estudié bastante porque me reinteresa, está bueno también que no sea todo el tiempo sufriendo, cortándose con el cuchillo. Nos mostraron sí que tiene la gavetita con las fotos y que cuando MJ pregunta la cierra y dice... Eso me parece que es cerrarle la puerta no solo a MJ, sino a nosotros que estamos diciendo todo el tiempo, este es Frank. No, vamos a ver otro Frank acá, que está trabajando con alguien en colaboración, más allá de que tenga una deuda de gratitud con el nuevo Budapest, que es este Staten Island, me parece, de alguna manera, pero con alguien que no es un par como puede ser el Red, Matt Murdock, Daredevil. Es un pibe que está en otra, con el que se conocieron en otras circunstancias, que se van acompañando por momentos en esta búsqueda de justicia, cada uno por el lado de lo que ellos llaman justicia. Peter poniéndole ciertos puntos, como diciendo cosas que no podés hacer o cosas que no deberías hacer, y que en esta trama en particular van de la mano con lo que no se puede hacer, porque sabemos que tenemos otras restricciones de edades, es para otro público por ahí, o por ahí cuestiones que por ahí son más de empresa que narrativas necesariamente, pero que en la narrativa encajaron muy bien, me parece, y la verdad que la pasé bomba. En el momento en el que Jean Grey lo tiene poseído, intenté buscar ese rasgo de femineidad en él, que está pero sin dejar de ser Frank y caminando así como camina él, ¿viste? Entonces son esas sutilezas que le dio John y me parece que también mucho a la dirección de actores, a este personaje de Frank Castle / Punisher en este momento, en esa etapa de su vida, que tampoco sabemos en qué momento está en relación a su especial. Tampoco me importó demasiado, ¿no? Mi problema con la línea de tiempo es otra, no la de Frank en particular. Pero me gusta también esta red de contención que supo armar Peter al no tener a su propia red de contención, con la policía interpretada por Lisa Colón-Sayas. Me gusta que haya alguien que lo tiene en el laburo, que con Frank también, y que Frank no indaga, pero sabe que algo le está pasando al pibe. Creo que hay una red en construcción, por ahí no todavía del todo amalgamada, pero que supo rodearse de gente que más o menos le da una mano. No deja de ser no deja de confiar porque esté viviendo otra etapa de su vida en la que nadie sabe que Peter Parker y Spider-Man son la misma persona. Y a su vez,
ese anclaje en el pasado, que es mirar las historias de Instagram o de TikTok, que no, creo que era Instagram, de Ned, y ahí también te va dando la muestra del paso del tiempo. Bueno, terminamos tal año, ahora estamos en el sophomore, ahora estamos por graduarnos. Así que también vos ves la cantidad de tiempo que le está pasando solo en ese altillo, haciendo y deshaciendo cosas. La verdad es que creo que progresivamente nos dio un crecimiento del personaje que era necesario, coincido con Marian en eso, que había que dejar de darle problemas a adolescentes o más de lo que podía masticar el pibe para esa época. No tiene un mentor, no tiene nadie que les haga los trajes, se encarga él, lo meten en lavarropa, o sea, una vida mucho más mundana que yo quería ver de este Peter Parker de adulto, y la verdad es que estoy muy contenta con lo que vimos. Quiero ponerle un poco más de contexto a lo que cada uno sabía cuando llegó a ver la película. Vos, Leti, hasta donde hemos hablado, no has leído muchos cómics de Spider-Man o casi nada, no, algo habrás leído seguramente. Muy poquito, sí. Sí viste los trailers, si no me equivoco. Yo vi solamente el primer trailer, le esquivé bastante al segundo trailer y a otros materiales que salieron después, pero sabía bastante de lo que pasaba en la película, medio que sabía que era Jean Grey o que era 99% seguro que fuese Jean Grey Sadie Sink desde hace 6 meses. Y yo diciendo, ¡re que Gwen Stacy! Pero me divierte igual porque está bueno también ver de todas las posibilidades que puede llegar a manejar la gente. De hecho, he leído algunos comentarios de al final la sorpresa no fue sorpresa, era Jean Grey, que lo sabíamos todos. Pero eso lo dice por ahí alguien que está dentro de un micromundo en el que estamos todo el tiempo hablando de lo mismo. Yo no sé cuánto sabía la audiencia general sobre la identidad de Jean Grey, si bien también creo que el negocio de Marvel no fue ocultar la identidad de Jean Grey, sino hacer que la gente hable de si eso no es Jean Grey, sin decirlo ellos. Lo hicieron con No Way Home la vez pasada, esto de que la promo medio que la hacemos nosotros. Ellos te tiran ahí, juegan al misterio y después hacen que la gente hable, teorice, que en un momento dijeron que capaz era Mayday Parker, la hija de Toby y de Kirsten Dunst, digamos, de ese universo que había venido para acá. A mí me re gustaba esa teoría, en su momento, antes de que se supiera como informalmente que era Jean Grey. A mí me hubiese gustado Mayday Parker, hija de... Pero más que nada para tener una chance más de conectar con Toby y con Kirsten Dunst, sobre todo. Pero era medio al pedo, la verdad, poner un personaje así. Y la opción de Gwen Stacy también me parecía interesante. Vos, Marian, tenés todo el bagaje de los cómics de Spider-Man. ¿Viste los trailers? Por suerte yo vi los 2 trailers, pero tuve la suerte de que justo me iba de vacaciones las 2 semanas previas a la peli. Entonces estuve bastante desconectada de las redes sociales, llegué a ver el segundo tráiler y cuando lo vi dije, listo, hasta acá llegué. Y sé que después, porque mis amigos iban hablando por el grupo y demás, diciendo no puede ser, siguen sacando clips, Sonia siempre hace lo mismo, que sacan un montón de cosas. Yo por suerte de todas esas cosas estuve bastante alejada, tanto de la conversación de las redes sociales como de todo el material audiovisual, así que llegué con los 2 trailers, pero sin estar como sí me pasó en No Way Home, que estaba hiper mega metida crónicamente en línea, leyendo absolutamente todo. Esta vez, por suerte, no me pasó eso. Sí sabía que era Jean Grey, pero porque de todas las cosas que se decían, y sobre todo pensando en el futuro de Marvel, me parecía lo más lógico que de todos los rumores sea ese el que efectivamente es. Que de hecho, para mí al principio fue una idea bastante resistida, porque dije otra vez una película con tantos personajes que no tienen que ver con Spider-Man. De todas maneras, creo que la resolución, más allá de que creo que se tomaron demasiados minutos en explicar algunas cosas del personaje, de la relación con la hermana, de que estuvo secuestrada, y esa escena se me hizo un poco como, bueno, vamos a lo de Spider-Man, por favor, pero no me disgustó tanto cómo quedó finalmente. Podría haber sido peor, se podrían haber ido por otro lado, mucho más tangencial a lo que estábamos viendo, y terminan resolviendo la situación parecido a lo que pasa en Thunderbolts, ¿no? Con Bob, en este como espacio mental que me gusta muchísimo cómo traen nuevamente a la tía May, que me parece que ya desde No Way Home el personaje recibe un trato distinto, ya no es un objeto sexual de Iron Man y de Happy, sino que es más un personaje con otro tipo de capa. Yo no vi el segundo tráiler, así que todo lo que es la pelea con Hulk prácticamente fue no una sorpresa porque
sabía que peleaban, y de hecho hablé del segundo tráiler, hicimos un episodio hablando del segundo tráiler sin yo haberlo visto. Ian me fue contando las cosas que pasaban. Mi problema no era no enterarme de las cosas que pasan en la película, sino que quería poder sorprenderme con lo visual, con las escenas de acción, con las decisiones de cámara, incluso pequeños detalles como Punisher peleando con Spider-Man versus Hulk. Es algo que yo no sabía si iba a pasar, porque todo lo que yo vi de Punisher fueron un par de escenas muy micro, que yo la vez pasada, Leti, te dije, hay algo con Punisher que me está generando mucha intriga, que siento que lo vi poco en los trailers y me parece raro que su participación vaya a ser tan acotada. Y tal vez en mi cabeza iba a ser una participación acotada, pero no, terminó siendo una participación recontra importante. Más importante que la de Bruce Banner, seguro. Yo pensé que iba a ser al revés, que iba a ser Bruce, el personaje medio de mentor, como viene sucediendo en las películas anteriores, si bien ya es un Peter más adulto que no necesita tanto un mentor, necesita más un compañero. Entonces me sorprendió para bien que Punisher fuese tan importante y estuviese tan presente y tan integrado a la trama, incluso emocionalmente. Momentos como Peter diciéndole, yo soy como vos, Frank, y Frank diciéndole, let me tell you something, vos no sos como yo. Es un personaje que además es difícil de integrar. Yo confiaba en que lo iban a hacer bien, pero no sabía muy bien cómo lo iban a manejar, y creo que lo manejaron recontra bien. Estoy 100% seguro también de que Jon Bernthal metió mano en sus escenas, porque él es así. Un poco a eso me refería con por qué traté de evitar la mayor cantidad de información posible de los trailers. No porque hubiese mucha sorpresa a nivel historia, sino porque justamente porque sé tantas cosas, prefiero poder sorprenderme con cosas visuales, hasta con decisiones que por ahí, cuando ves 2, 3 trailers, ya más o menos te das cuenta de que, bueno, la pelea del segundo acto va a ser esta, la del tercer acto va a ser esta. Algo que me sorprendió mucho, por ejemplo, fue que la pelea final fuese la pelea contra la mano en la prisión. Yo ni en pedo me imaginaba eso como una pelea final. También me sorprendió que no hubiese algo que yo lo daba por hecho que iba a pasar, que era una transformación de Peter a un Man Spider, a algo más monstruoso, que parecía que lo estaban ocultando en los trailers, sino todo lo que es el camino evolutivo de Peter Parker, esta evolución no solo de identidad y emocional, sino también física y genética, se manejó de una manera completamente distinta a la que yo estaba esperando. Quiero preguntarles por eso, ¿cómo vivieron esta evolución de Peter, tanto en lo emocional como en lo físico? A mí, o sea, yo me imaginé que no iban a ir por el lado de Man Spider porque, siendo que es una película para todo público, dije, no creo, a no ser que haya alguna secuencia medio pesadilla, que me hubiese gustado mucho. Pero en los cómics, particularmente es lo de Straczynski con John Romita Jr., cuando escriben El Otro, la transformación es parecida a esta. O sea, está el capullo, está él con las telarañas orgánicas, pero sigue siendo Peter Parker. La saga de los 4 brazos, de 6 brazos, en donde después él se convierte en el Man Spider, es como más clásica, y me parece que tomaron más de esta etapa de los 2000, que me parece bastante acertado. Yo me imaginaba algo más del estilo de lo otro, o sea, me lo imaginaba con los 4 brazos. Para mí se podía hacer o sea, no sentía que el PG-13 fuese un límite como para poder hacerlo, porque se puede hacer sin que sea tan gráficamente chocante para el público más chico. Como en Spider-Noir, que estaba el tipo que era mitad araña, estuvo bastante bueno. Sí, no, incluso se ha hecho en la serie de los 90, en la serie animada, o sea, por eso también lo pensaba. Y si no me equivoco, está Punisher también en esa parte, también. Entonces dije, por ahí se inspiraron mucho en la serie de los 90, pero bueno, entonces a vos te gustó que fuesen por algo un poco más parecido a lo más cercano, a lo de Straczynski. A mí me encanta la etapa de Straczynski, entonces yo pensaba, ¿cómo van a adaptar? Banco, pero dije, bueno, pero me parece que estuvo bueno, y creo que psicológicamente al personaje también lo hacen distinto, parecido a Spider-Man 2, en donde el personaje, por una cuestión más bien psicosomática, termina perdiendo los poderes. Acá pasa al revés, ¿no? Como Banner le dice, por situaciones traumáticas o estresantes, puede ser que la hormona arácnida sea lo que está en aumento en vez de en descenso. Entonces ese paralelismo también me pareció interesante, y a mí cuando hacen esas cosas de
Creo que siempre esta parte de cómo le pega al superhéroe ser superhéroe, en la parte del estrés, del cortisol, de las hormonas, y me parece que una persona, no solamente que se expone al nivel de riesgo que se expone Spider-Man todos los días, más allá de su personalidad, que es más bien resiliente, graciosa, que no es tan dramática, pero de todas maneras no deja de exponerse a un gran riesgo día a día, y además el hecho de haberse alejado de todos sus seres queridos y que su tía se murió y que de repente ve al amor de su vida con un tipo bastante parecido a Paul de los cómics, pero no importa, que nunca revelan el nombre del chabón. Me parece que se llama Nate, por algo que vi en una de las pantallas cuando muestran redes, creo que se llama Nate. En los créditos aparece nombrado como The Boyfriend. Ah, ok. Intencionalmente ambiguo. Bueno, o sea, me pareció como atinado. Sí, yo asumí mucho tiempo, desde que vi el primer tráiler, que la metáfora obviamente de Peter perdiéndose en Spider-Man y por eso el personaje perdiéndose en una evolución en la que parece que se convierte en algo monstruoso, iba a ser algo que se iba a revertir en la película. Yo bajo ningún concepto pensé que las telarañas orgánicas le iban a quedar. Pensé que al final de la película iba a volver a una especie de normalidad, entre comillas, y no pasó eso. O sea, se tomó su evolución como algo natural, lo cual me parece interesante por varios motivos. Por un lado, por lo que representa para el personaje, porque además queda instalada, me parece, la idea de que esta es una primera evolución, pero puede haber más en el futuro, porque se menciona también cuando está el video de la evolución de las arañas que le pone Eevee, esa inteligencia artificial que la voz la pone Naomi Watts. Pero también me parece interesante cómo a futuro esto puede servir para cuestiones que tienen que ver con la evolución de la humanidad y con lo que son los mutantes. Justamente en una película que sin meterse con los mutantes, porque la verdad es que Jean Grey podría llamarse Juanita González, la película sería exactamente la misma, pero sabemos que Jean Grey es un montón de otras cosas, entonces deja su participación un camino como para explorar a futuro, que tiene que ver con su condición de mutante y con un montón de cuestiones que seguramente van a pasar en próximas películas de este universo. Acá no se meten con ese tema y me parece bien porque es una película de Spider-Man. Sería demasiado empezar a hablar de mutantes, sería caer en esto que vos decías, Marian, que por ahí te da un poco de paja, que otra película de Spider-Man pensada como para dedicarle el tiempo a cosas que no son Spider-Man. En ese sentido creo que si Jean Grey fuese un personaje completamente desconocido, la película funcionaría exactamente igual. Hay algo que nosotros traemos de afuera que tiene que ver con la importancia de los X-Men que le da otra capa al personaje. Pero recién en el futuro me parece que se va a explorar un poco más todo lo que tiene que ver con lo que es un mutante, con que los mutantes son mutantes porque es parte de la evolución y no es algo que se pueda ocultar, que se pueda reprimir. Y me parece que está bien manejado como Bruce Banner, por ejemplo, se lo plantea a Peter hablando de él mismo, o sea, hablando de Peter, pero también hablando de Hulk, también hablando, sin saberlo tal vez, de los mutantes. Esta idea de que lo que tenés adentro, que tal vez quiere salir, tal vez no es lo más sano reprimirlo y ocultarlo porque es parte de la naturaleza. Y me parece interesante que parte de la naturaleza de Peter, no como mutante, sino como ser humano mutado, haya tenido que evolucionar como parte de su adultez, de los cambios en su vida y demás, y que en lugar de revertir eso, al final de la película pueda encontrar un equilibrio entre el nuevo Peter Parker y el nuevo Spider-Man, que de nuevo no implica volver al pasado y deshacer el camino hecho y deshacer todo lo que puede haber aprendido a partir de sus pérdidas, a partir de sus dolores, sino crear algo nuevo, construir algo nuevo a partir del dolor. También en línea con Thunderbolts y con otras historias que hemos tenido. Sí, totalmente. Yo creo que lo que están haciendo es mostrarnos la evolución psicológica de él también. Desde lo que fue a este tipo que tiene que lidiar con un montón de cuestiones diferentes, desde conseguirse un lugar barato para vivir, bancarse ver a la que es el amor de su vida con otro chabón. Y creo que usar eso e integrarlo al upgrade de los poderes me pareció muy inteligente y muy bien hecho, muy bien construido.
Porque es lógico que al principio no sepas para dónde disparar, que se te van los niveles a la mierda, como muestran en un momento que con ese sensor, que como que está todo estable y de repente se va en rojo, y que los ojos negros y que no poder manejar la fuerza, de dar vuelta al patrullero y que casi se le muera el policía que lo está ayudando, que está en la operación, que la policía le diga, che, ojo porque te estás zarpando, fíjate lo que hiciste, y que él registre también eso, que no quede como algo, ok, bueno, me zarpé un poco, no, que realmente le importe que él está perdiendo el control de sus emociones y de sus poderes a la vez, y que ambas cosas estén entrelazadas e intrínsecamente conectadas. No es casual y me pareció como muy bien, no le vi las costuras a todo eso. Y que después, cuando está en la pelea con la mano, que vos ves que ellos desarrollaron armas, los de Damage Control, para desintegrarle o anularle las telas, y que cuando él está en este estado de enhanced, de que lo deja fluir, pero ya sin culpa, sin problemas, sin arrepentimiento, sino como esto es necesario en este punto de mi historia, y más allá de que para que la historia avance con los poderes de Peter Parker, con ese potencial que vos decís, Ger, de que las arañas cambian de cuerpo 3 veces en su historia o 2 veces en su historia, como decían en el documental que tenía de fondo, los tipos de Damage Control tenían esa arma y sus nuevas telas pueden contra esas armas. El hecho de que no sean man-made, que no sean una mezcla de lo que Ned en un momento le dice, yo creo que mezclaste Kevlar con esto, con lo otro, sino que sean orgánicas, como él dice, de Peter 2, creo que dice en un momento, cambia la composición, porque ahora es genética pura de él, con la de la araña en composición. Entonces también las arañas las telas ya son parte de él, y él también, no es que él tenga problemas con su identidad de hombre araña, porque la verdad es que en eso no lo vemos dudar a él, más allá de cuando es chico, cuando empieza y todo, ya lo vemos como que está acostumbrado, que tiene este poder, que este poder conlleva responsabilidad, todo eso, sino que termina de integrarlo a su vida adulta también con su evolución emocional, y que todo eso ahora sea un uno y lo haga más poderoso, más fuerte, más inteligente en pelea, que lo pueda aprender a dominar después de que tuviera ese bombardeo sensitivo de que rodaba una bolsita de papitas y lo pasaba de rosca. Me parece que habla muy bien. Por ahí yo lo hubiera hecho un poco más gradual, pero tampoco me quería pasar la película entera mostrándome cómo él se iba adaptando al poder nuevo, sino que también es como, en un punto lo sentí como, justo en el momento determinado de esta pelea le sale, bueno, ponele, pero tampoco es tan descabellado, tampoco podemos pedirle que nos desglosen cada cosa, porque esto no es una serie, no es un cómic, no podés tomarte 20 minutos solo para decir, che, me está cambiando esto, ¿qué onda? Bla, bla, bla. No, porque tampoco es el lenguaje que estamos viendo y se sobreentiende bien. Yo, lo capté bien. Y con lo que vos decías, Ger, de la introducción de los mutantes, yo lo que pensaba todo el tiempo, lo vamos a hablar después cuando hablemos de Jean Grey, pero digo, ¿qué cambio de panorama te meten los mutantes siempre que aparecen en una historia? Porque ya nos pasó en Wakanda Forever con Namor. Ahora tenemos a Jean Grey. Es un game changer total para el universo conocido. Te cambian todos los papeles estos tipos. O sea, y más una mutante como Jean Grey, que no es cualquiera. No es una introducción de cualquier personaje. Es un personaje de los más poderosos de los mutantes, punto. Me parece que también es una jugada arriesgada. Para mí salieron ganando, salió bien, sin hacer esto que decía Marian de irnos por la tangente otra vez, pero con el peso específico que tiene la palabra mutante en el universo de Marvel. Y más una mutante que es Jean fucking Grey, no un random que, no sé, puede tener un poder de hacerle evitar cosas, que sí, es importante, pero esta mina se mete en las cabezas de la gente. Y con lo de la hermana, yo no sabía la existencia del personaje de la hermana, o sea, lo tenía como me sonaba el nombre, pero me interesó que me contaran la historia. La hermana existe en los cómics, pero es un personaje menor. Esta versión de la historia es inventada para específica de esta película, sí. Así que me pareció que estuvo bien integrado, con algunos flashbacks, con algunas cuestiones de historia que no sé si se van a indagar después a futuro o no, se verá. Si lo quieren hacer, si tienen una historia buena para contar, pero eso queda, no quiero hacer futurología en esta instancia porque quiero disfrutar de este momento del MCU con esta introducción, que aparte yo dije en un momento, tenemos a Hulk, el de Universal, tenemos a Spider-Man con Sony, lo que era Fox integrado a Disney después de todo el acuerdo, y Marvel puro. Entonces digo, ok, por fin estamos teniendo el panorama de Marvel que estamos pidiendo hace tantos años, que nos dejaba fuera a personajes por cuestiones de derechos. Y en relación con lo que decía Leti de los flashbacks, un recurso que me gustó un montón es que usen escenas de las pelis pasadas
como para mostrarte cosas, eso me pareció que estuvo muy bien. No me gusta mucho cuando lo hacen en Friends, porque son escenas muy largas, viste que en Friends te ponen parte de los capítulos como para rememorar cosas y decís, dale, esta escena dura como 10 minutos, ya la vi, pero acá que eran como pequeños clipsitos que te iban mostrando el desarrollo de la historia, porque esto que decía Leti también, ¿no? De un desarrollo psicológico lo suficientemente profundo en una película de, está bien, es larga, 2 horas y media, pero no dejan de ser solo 2 horas y media. Y vamos haciendo un paso y un recorrido por toda la historia de Peter Parker, de, ¿no viste esto? Mira, esto era así, 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 y ahora estamos acá, y de acá seguimos. Y me parece que está muy bien como integrado la edición de la película, me parece que está buena, tiene un paso y un ritmo interesante, que no se te hace largo, que es como fluido y seguido. Y creo que no es algo tan sencillo de hacer cuando incrustás escenas de cosas que ya se vieron, pero a mí acá me funciona. Quiero cerrar con una cosa de Peter Parker antes de pasar a otros temas, que hay 2 cosas que no me gustaron en la película. Uno de esos puntos tiene que ver con Peter, y tal vez yo estoy equivocado, yo la vi 2 veces, la película, por ahí se me escapó, pero no terminé de entender nunca si Peter trabaja, y si es así, ¿de qué? No está dicho, me parece. No está dicho. Bueno, puede parecer una boludez, pero me parece que en el caso de Peter Parker es importantísimo saber de qué está trabajando. Claro, tiene una profesión establecida. ¿Pero cuál? No es un chabón que... No, digo que históricamente, él en el canon, en los cómics, ¿tiene? No, está bien, pero igual, ponele. No es que estoy esperando que sea fotógrafo del Daily Bugle necesariamente. Puede estar trabajando, hasta podría ser... Frilo, desarrollando cosas frilo. Programador, lo que sea, claro, desarrollador. Me pareció raro, tratándose justamente de un personaje que en las películas con Tobey y con Andrew siempre está como la tensión de que tiene que llegar a fin de mes, de que no alcanza la plata y demás. Me pareció raro que el chabón se alquile un departamento que está bien, es barato y todo lo que quieras, pero tiene todo su despliegue tecnológico, le dedica mucho tiempo a las cuestiones que tienen que ver con Spider-Man, está todo el tiempo yendo a comprar flores para la tía May. Entonces me pareció raro, me faltó todo el tiempo la pieza laboral. ¿Cuándo vuelve del laburo? ¿O está viviendo de ahorros? Como que... Me pareció raro que no mencionaran eso en ningún momento. Él tiene una remera de Delmar, pero es cierto que nunca lo vemos laburar ahí. Y de hecho, ese punto que traes es el gran problema que viene pasando en los cómics hace años, en donde no sabe, bueno, está bien, en un momento en la etapa de Wells, que fue la anterior a la que estamos ahora, laburaba con Norman. Norman, que se volvió, bueno, le dijo, vení, yo te contrato en Oscorp, medio que te banco, vos vení cuando quieras, cuando puedas, y era un trabajo que nunca fue en su vida a la oficina, pero que de alguna manera le permitía decir, bueno, tengo un ingreso, o sea, no te tengo que mostrar cómo sigo viviendo, pero es cierto que tanto ahora, digamos, en el cine como en los cómics, hay como una falta que no pasaba previamente, y particularmente en las pelis de Raimi, en donde la parte del Bugle era medio central para la vida de Peter, que no sabemos cómo se mantiene, qué hace de su vida. Y es cierto que en esta película no está dicho qué hace de su vida. Me parece muy raro porque, por ejemplo, si trabajara en el Deli ese, no costaba nada mostrarlo, terminar de hacer un sándwich, colgar sus cosas y salir del negocio a comprar las flores en alguna de las escenas. No es que necesito estar toda la película viéndolo trabajar, pero... Me parece raro, es algo que siento que lo habían contemplado y lo cortaron para que fluyera de tal manera o no sé. Me pasé sobre todo la segunda vez que vi la película pensando, ¿y de qué vive? ¿De qué vive? Como diría Oriana Junco. Claro. Hicieron un bailando hace 5 años. El 2008. Puede parecer una boludez, pero puede ponerle MJ y Ned. Tampoco sé muy bien cómo se mantienen, pero no me importa porque son personajes secundarios. En el caso del protagonista, que justamente no está establecido como un millonario lleno de plata y demás, siento que me falta un poco de explicación de cómo hace para lidiar con ese día a día, sobre todo cuando la parte laboral por ahí es la que más tiene que ver con Peter Parker, que es lo que está más apagado en su identidad en este momento. Siento que ahí se les escapó o decidieron no meterse en algo que podía sumarle todavía más al desarrollo del personaje. Es que aparte es un personaje que mucha gente se identifica porque dice, che, este pibe es como yo, más allá de que tienen superpoderes y qué sé yo,
labura, tiene que pagar el alquiler, no llega a fin de mes, tiene gastos. O sea, es una de las cuestiones que definen al personaje con lo que es la identidad identificatoria con la que uno puede hacer un acercamiento y decir, bueno, no son todos multimillonarios como Bruce Wayne, con una herencia y con un apellido que le da privilegios. Es un pibe común que lo picó una araña y que después, al margen de ser un buen vecino, porque no deja de ser eso, tiene que tener una vida como todo lo demás, con un laburo, con un departamento, con pagar las cuentas, pagar la comida, cocinarse, qué sé yo, un montón de otras cosas. Y me parece que ahí le está faltando una capa de las que son fundamentales del personaje que lo constituyeron en lo que es hoy por hoy en el imaginario popular. Creo que habría que tener el tema en cuenta. Para mí lo hicieron y lo dejaron afuera por una cuestión de tiempos, pero no sé si una decisión inteligente haberlo dejado afuera. Y si tuviera la posibilidad de entrevistar a Destin Daniel Cretton, le diría, che, ¿qué onda? ¿De qué vive Spider-Man? ¿De qué vive Peter Parker? Sería la primera pregunta que le haría. Bueno, es que también era. Ponele que es un tema de tiempos. En Amazing Spider-Man 2 vemos que el Spider-Man de Peter, está Peter Parker cuando aparece en la pantalla que se murió Norman Osborn, le manda un mail con fotos a Jameson y le pone tipo, te adjunto las fotos de Spider-Man. Podrías poner que no es tan malo, no sé qué. Jameson le responde wrong en un mensaje. Podría haber sido tan sencillo como eso. Es una escena que toma 25 segundos de hacer. No te digo que a mí me hubiese gustado, igual que esté J.K. Simmons, lo esperé hasta el final porque tenía la esperanza de que, siendo que es un personaje tan fundamental para el mito de Spider-Man y que además ya se había establecido en las 2 películas pasadas, tenga una mínima aparición. No te digo que tenga la predominancia que tenía en las películas de Raimi, pero pensé que iba a aparecer, pero ni siquiera tendría que haber sido trabajar en el podcast de JJ. Podría haber sido algo, esto, como decía Ger, podría haber sido programador y mostrarnos que estaba laburando, o esto, colgar el delantal y salir por la puerta. No tenía que ser algo tan... Pero bueno, son esas cosas que me imagino que en un momento leí que había un corte anterior de Brand New Day que a Tom Holland no le había gustado tanto, no sé qué. Me imagino que deben tener como distintas versiones de la película, queda una, y en una de esas tantas revisiones, si es que esto es algo que efectivamente establecieron, se te escapa la tortuga y decís, esto queda, y no te das cuenta que te quedó eso afuera. Dieron a entender también que la secuencia inicial en la que vemos a Spider-Man peleando con un montón de villanos iba a ser un poco más larga, porque Destin Daniel Cretton dijo que tenía más villanos que no incluyeron. Esa es la secuencia en la que yo por ahí me imagino eso, me imagino a Spider-Man peleando y cortecitos de ponerle que está trabajando en el deli, cortando los sándwiches y cobrándole a la gente. Y ahí me hubiera gustado, como pasa en el juego de Spider-Man para PlayStation 4, la vocecita de J.K. Simmons. Tal vez ni siquiera necesitaba su aparición, pero el podcast de J.K. narrando todo lo que está haciendo la amenaza de Spider-Man. Vos jugaste al juego de Spider-Man de Play. No sé si te pasó lo mismo que a mí, pero las 2 veces que la vi, al margen de que hay momentos y hasta movimientos del personaje que son literalmente sacados del juego, pero al margen de eso yo lo sentí muy Spider-Man para Play. Sí. Cómo se mueve por la ciudad. Los balanceos, tal cual. El detalle de que tenés el mapita arriba a la derecha, sí, en su visor. Hay algo de que siento que este es el Spider-Man que está en Nueva York, que es el Friendly Neighborhood Spider-Man de Nueva York, está en Manhattan, es el Spider-Man que más se mueve en Manhattan de todas las películas del MCU, que era algo que, como vos decías, no estaba tanto en las películas anteriores, o estaba mucho en Queens, o cruzando el río, o en Europa directamente. Acá no, acá lo tenés yendo y viniendo por la isla más emblemática de Nueva York, con los edificios más reconocibles de la ciudad, y está presente en el día a día de la gente. La gente por ahí, hay alguno que cuando él aterriza con MJ o aterriza solo, siempre hay uno o dos que dice, mirá, Spider-Man, pero en general la gente sigue con su día a día porque están acostumbrados a verlo, y eso me parece que está buenísimo. Cómo está Nueva York planteada como personaje, incluso diría. Que bueno, no por nada los créditos son con Nueva York.
Mismo a mí me hubiese gustado, o sea, después cuando salí lo pensé, que a mí me gustó mucho la escena en donde Punisher tiene puesta la máscara de Spider-Man, pero a mí me hubiese gustado más que desde el principio de la película se establezca en la prensa, usando la voz, o al Daily Bugle mismo, ni siquiera hace falta que esté que hicimos, pero mostrando que hay una campaña de prensa anti-Spider-Man. Creo que eso le hubiese dado más peso y contraste a que Peter eventualmente se dé cuenta, o sea, que él sepa que todo el mundo lo odia, o que hay una gran parte de la población que está a favor de lo que escribe el Bugle, y que después él se dé cuenta que no es tan así. Y creo que también es como un lindo comentario social de a veces nosotros estamos inmersos en nuestros propios algoritmos y creemos que la vida es de una manera y eso nos puede bajonear, pero después salir un poco más al mundo te muestra que las cosas no son tan así. Y para mí esa escena final en donde todos aplauden es linda, es súper emotiva, pero no me termina pegando tanto porque en toda la película lo quieren. En toda la película lo aman. Pero yo lo veo por otro lado, porque tenemos establecida la continuidad de alguna manera con lo que vimos en Daredevil Born Again 2. Porque no por nada la alcaldesa es Sheila, ¿sí? O sea, ya sabemos, o sea, si, para los que vimos todo, digamos, los que estamos al día con esto, sabemos de qué viene Nueva York con el Kingpin y la movida antivigilantes. Sabemos cómo terminó el Kingpin. Y sabemos la temperatura social que está viviendo Nueva York, por lo menos en ese post inmediato, y que la que está ahora en la alcaldía interina y le da la llave de la ciudad es Sheila. Entonces yo creo que también esto que ustedes dicen tiene que ver con eso un poco. Si veníamos de una ciudad, de una población, de una opinión pública dividida entre los pro-vigilantes y los anti-vigilantes, de todo eso que pasó en la serie, ¿cómo puede ser que se haya desterrado de un plumazo? Más allá de que por ahí no quieran tener una correlación tan inmediata de series o películas, pero la tenés al poner a Sheila, me la estás generando, me la estás dando, y esa conciencia poner a Sheila. Podían haber puesto a cualquier otro alcalde, no, es ella. Entonces yo creo que ahí, lo que ustedes dicen de que se construya esta cuestión del amor a Peter Parker, o de que estén acostumbrados a verlo, eso está buenísimo. Pero como que con todo lo anterior de las figuras de los vigilantes que veníamos viendo, como que está un poquito desbalanceada la cosa. Me parece como que, o ya pasó también, para cuando vemos la escena del final con Frank con la máscara, pasaron como 3 años mínimo, porque esa pauta nos la da el hecho de que los amigos, de que MJ y Ned ya se recibieron. O sea, mínimo 3 años pasaron. ¿Qué evolución hizo Nueva York para con los vigilantes? Me gustaría saber. Pero no sé si es algo que tampoco le podemos pedir a esta película, porque tampoco le podemos pedir que me rellene todos los huecos. Pero digo que hay una temperatura con los vigilantes, por lo menos al principio de la película, que contrasta con lo que vemos después. Yo lo entiendo teóricamente, pero en la práctica no lo veo. O sea, en la práctica, por más que yo haya visto Daredevil Born Again, yo no llego a la película con esa temperatura en la cabeza. Yo cuando voy a ver una película de Marvel, voy a ver esa película. Si estuviesen contando con que uno vio Daredevil Born Again y que por eso esa escena al final debería impactarte más, me parecería una falla del lado de ellos. O sea, si hay una temperatura antivigilante, me lo tienen que plantear en la película. Y no es muy complicado. O sea, lo pueden poner de nuevo a J. Jonah Jameson o a quien sea hablando de los vigilantes, o puede haber 1 o 2 momentos que reflejen eso. Lo que me parece que es lindo de esa escena pasa por otro lado, pasa por el hecho de que por primera vez es como si Peter pudiese tener algo así como una experiencia extracorporal y ser parte del público que ama a Nueva York y poder vivirlo, que es algo que si lo llevas a tu día a día, a tu vida, vos o uno está por ahí muy enfrascado con cómo vive su experiencia y es difícil pensar en el impacto que tenés en las otras personas desde tu yo. Entonces, hacer el ejercicio de salirte de tu cuerpo, esto que se dice muchas veces de poder ver tu propio velorio, a ver quiénes fueron, si lloraron, no lloraron, si te putearon o no. Creo que eso es lo que es más mágico de esa escena final, porque él puede ser parte de la gente que lo aprecia. Y en cierta manera es un ejercicio para él también apreciarse a sí mismo, que es algo que le estaba costando. Por eso me emocionó esa escena y me emocionó además el momento con el niño.
Hay algo con las interacciones de Spider-Man y niños que me pasa también en Amazing Spider-Man 2 y hay algún que otro momento que ahora no me acuerdo, que me emociona cuando el niño interactúa con su héroe, que en este caso no sabe probablemente que sea su héroe, o sí, es medio ambiguo lo que pasa en ese momento porque hay una mirada medio cómplice. Y ese niño era Miles Morales. Yo estoy totalmente convencido de que ese niño lo pusieron para que pensemos que es Miles Morales niño. Sí, para retomarlo a futuro. Si quieren y si no quieren, no. Y con la continuidad de que ese era Peter Parker cuando Iron Man y no sé qué, bueno, seguir la cadena. Porque aparte es un niño afro-latino. O sea, me fijé en los créditos, además se llama Elvis no sé cuánto. Tiene justo las mismas características físicas y todos los rasgos que puede llegar a tener Miles Morales. Así que no sé si necesariamente es Miles Morales, pero está puesto para que pensemos en eso. En un paso de legado. Y otra cosa que a mí me emocionó mucho, no sé, Leticia, vos te pasó esto, que estás muy pendiente del personaje de Frank, pero a mí me gustó mucho Frank en esa escena, Sí. pensar en el personaje que venimos viendo. Haciendo monerías en una ventana, permitiéndose reír y hacer el ridículo, cosa que un montón de nosotros, yo tampoco me lo hubiera esperado en esa escena en particular. Y me dio vida verlo en esa, porque digo, no estás muerto, amigo, estás viviendo y estás teniendo un impacto, una diferencia en la vida de este pibe que por ahí no tiene la edad para ser tu hijo, pero tranquilamente podría hacerlo. Hablemos un poquito más de eso, de Frank Castle. ¿Cómo viviste a Frank Castle y su relación con Peter Parker en esta película? La pregunta del millón. Me emocioné mucho, la verdad que me reemocioné. Me encanta. ¿Te esperaste en algún momento que terminara como termina esto? No, ni en pedo. No, ni en pedo. Y me encanta no haberlo podido prever. No, pero en un momento, yo cuando le pega el tiro, dije, no me generen otro trauma para este tipo, la puta que los parió. Lo único que me falta es que lo volvamos a traumar ahora que está más o menos saliendo de esta. Para otra especial. Claro, especial 2027 de Punisher, la culpa por haber matado a Spider-Man. Me gusta que no se haya quedado encerrado en la culpa, pero que haya sido el que estaba ahí mientras estaba sanando, si salía o no salía. Sabíamos todo que iba a salir porque sabemos cómo viene la mano. Pero me gusta que le hayan dado esas capas. Que nos estén dando un Frank Castle que no es un monolito de culpa y violencia, sino que es un tipo que se puede permitir reír, llorar. No es que la primera vez que lo vemos llorar, pero ya llorar de una manera diferente y que no es por los propios también. Que genera una empatía, que no es un tipo que está hecho de ganas de matar y venganza. Porque sería muy plano si lo dejamos solo ahí. Y ya nos demostraron que este Frank Castle de Jon Bernthal no es ese tipo plano. Pero me hacían falta más capas y me las estaban dando en esta película y las disfruté porque creo que Frank es una cebolla, no es un coso escrito en piedra que tiene que ser así, que es el duro, que qué sé yo. Creo que tiene que tener eso porque eso lo vuelve más humano todavía. Y los humanos no estamos hechos solo de culpa, resentimiento, ganas de venganza. Tenemos un montón de otras, tenemos infinitas gamas de emociones, de sentimientos, y que se hayan permitido mostrar a este Frank en esta, más allá del PG-13 o lo que sea, que él también haya permitido que a su personaje adorado, al que construye con tanto cariño, con tanto cuidado, que le da tanta atención como uno de los personajes claves, y no el personaje clave de su carrera, creo que habla de una flexibilidad que se da tanto él como desde la construcción del personaje, la gente que escribe esta película y el mismísimo Frank permitiéndose salir de ese cascarón de bosta en el que vive inmerso hasta las rodillas o hasta el cuello cuando lo vemos en el especial. Entonces yo creo que está acertada esta descompresión del Punisher que conocíamos desde el 2016 en adelante, 10 años de conocer a un Punisher en un registro, y que ahora al interactuar con personajes que no son los de siempre de Hell's Kitchen y bla, 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 puede dejar aflorar estas emociones, este llanto, esta risa, este momento gracioso con la máscara, porque también es una manera de ayudar a un otro, también es una manera de colaborar a que otro tenga una vida mejor. Y él, más allá de su propia carga, está ayudando a un pibe que estaba en la lona a salir de su propia bosta también. Y creo que es un crecimiento y que habla bien del personaje como evolución, o sea, la evolución que vimos emocional en Peter. No, y el respeto. Claro, ahí va. El respeto que siente por Spider-Man cuando
cuando ve lo que es capaz de hacer para salvar una vida. Que lo hace a través de otros métodos, que aparte son distintos a los de Matt Murdock, que también van muy ligados a la violencia y con el límite de no matar ahí al borde. En el caso de Peter Parker no es un tema eso de matar, porque cuando hiere al policía ya automáticamente registra que eso no va, porque ese no es Peter Parker, o sea, ese no es Peter Parker. Y también conocer a otros héroes que están en otra, que no son el Red, que no son toda esa gente que rodea al mundo oscuro de Hell's Kitchen, le saca un poco la cabeza del culo también. De decir, hay otras maneras de hacer esto, hay otras personas que la piensan diferente, hay otros héroes que ven el heroísmo de una manera distinta a vos, pero que también están sufriendo por otros tipos de pérdida y que no buscan venganza y que la venganza no es siempre el único camino. Entonces creo que es una evolución emocional en el Punisher también. Y es un Punisher corrido de registro, pero al mismo tiempo está más de la mitad de la película convencido de que hay que pegarle un tiro en la frente a Sadie Sink. Así que está corrido de registro, pero sigue siendo coherente con su manera de ser y con su manera de actuar. Eso me pareció... Con su filosofía. Me pareció un acierto, que hasta el final de la película es una amenaza, Punisher. No es que está simplemente... Porque me acuerdo, no sé si fue con vos o con Ian, pero cuando salió la noticia de que iba a estar Punisher y que iba a estar Hulk, no me acuerdo en qué orden, en algún momento lo dijimos. Y bueno, está Hulk, está Punisher les puede disparar a Hulk todo el tiempo, que no pasa nada en una película PG-13. Conmigo lo hablaste, sí. Puede usar ametralladora, puede usar lanzallama, todo lo que quiera, y no va a haber una gota de sangre porque es Hulk. Entonces, así es fácil usarlo a Punisher, pero usarlo a Punisher tratando de pegarle un tiro en la frente a una adolescente o una chica muy joven, ya es otro tema. Entonces, no vemos eso, no llega a pasar. Pero la intención está. La intención está. Me parece que está bueno que hayan sido coherentes con el comportamiento del personaje y con el desarrollo del personaje, y aún así poder darle otro enfoque y la oportunidad de explorar otros registros. Que aparte esa escena viene de que ella tuviera cautivo 1 kilómetro de gente en Manhattan atada a la mente. A mí, más que nada por el uso de colores y todo, me hizo acordar un montón a la magia de barreras de Jujutsu en el incidente de Shibuya, que es espectacular y que visualmente es muy parecido también todo lo que sucede, pero esa cuestión de alterar la percepción de personas porque liberaste un poder en un radio determinado tiene mucho que ver, y creo que también mi mente en ese momento hizo como ese paralelo y me encantó porque también estamos en un momento de la ficción en el que estas historias están como muy en auge, esta cuestión de gente poderosa que puede influir en las mentes de los demás sin que los demás se den cuenta, hasta dónde están defendiendo a alguien o a sí mismos, hasta dónde están siendo victimarios de gente inocente que no tiene poderes, que no tiene nada. Y a mí la verdad es que eso es uno de los puntos de la ficción que más me gusta que se explore, esa cuestión de cuán desprotegidos estamos ante la gente poderosa, ante la gente que puede hacer cosas que nosotros no podemos. Y cómo eso afecta y cómo en ese caso Frank toma una decisión práctica, dice, bueno, ok, está haciendo esto, está afectando a X cantidad de personas, que es una banda, y la decisión es esta, la que yo conozco y la que yo considero correcta, porque ese es el mindset que él tiene, las herramientas que él tiene y el know-how, el yo debo hacer esto, es ese en Frank Castle, no es otro. Para Peter Parker por ahí fue otro, que es la comprensión, entender de dónde viene, darle acceso a su propia mente para decirle, mirá lo que está pasando acá adentro, porque yo te estoy dejando entrar acá. Entonces habla de dos maneras distintas de ver al villano, de humanizarlo, de neutralizar la amenaza, completamente dispares, y que terminan lo que terminan. Un Peter Parker que va a agarrar un balazo por otra persona y que Frank dice, la puta que lo parió, mirá la cagada que me mandé. Pero tampoco creo que él modifique sus métodos por haberse mandado esta cagada. Porque no va a dejar de cagar a tiros a la gente porque se mandó esta cagada con Peter. Porque es lo que conoce y es lo que él sabe y es lo que elige para hacer su justicia, si se quiere. Que es lo que él ve como justicia, estemos de acuerdo o no, justifiquemos más o no. Es su manera. Y es lo que me parece que también enriquece el diálogo y la discusión también. Entrando un poco más en lo que es el personaje de Jean Grey, ¿cómo la vivieron como antagonista a lo largo de toda la película? A mí, de vuelta, yo tenía miedo de que las cosas se vayan muy para el lado de presentar otros personajes y problemáticas que pueden estar buenas, pero quizás no me hubiese gustado tanto que estén en una peli de Spider-Man. A mi grata sorpresa, siento que eso no pasó. Sí sentí que como que fue todo después demasiado
Hay escenas que me gusta mucho toda la parte en donde ella se empieza a meter como en la mente de los demás. La escena con MJ es excelente. Estábamos todos así en el cine. Dije, no puedo creer que esto esté pasando. Muy buena. Me pareció a nivel de Michael Keaton abriendo la puerta en Homecoming y dándote cuenta que era el papá de Liz. Lo mismo, como ese momento que decís, no, pará. Acá me van a contar otra cosa. Hasta ahí... todo bien. Después ya cuando Damage Control la secuestra y la tienen ahí, nos metemos más en el tema de la hermana, esa parte se me hizo un poco pesada y chiclosa, no porque esté mal, porque me parece que si vas a presentar un personaje de la envergadura de Jean Grey, bueno, tenés que profundizar un poco, pero sí que me hubiese gustado por ahí estar más en cosas de Spider-Man y no tanto esto. Me gusta la resolución dentro de la mente utilizando el recurso de la tía May. Me hizo acordar a Thunderbolts con Bob. Creo que es una película que podríamos decir que tiene muchos temas de salud mental. Entonces me parece bien que la resolución del conflicto esté en eso. Siento que por ahí fue un poco como, bueno, yo te protejo y además te salvo. Y entonces, bueno, ella que estaba siendo mala y que quiso matar a MJ, de repente dice, no, bueno, te voy a mantener con vida. Pero no es nada que no hayamos visto en una peli de superhéroes, que el poder del amor medio que hace borrón y cuenta nueva, y me parece que no es un mal mensaje. Ella me parece fantástica, pero medio entre que me gustó su aparición, pero que a la vez siento que esto es un poco apurado y que termina indefectiblemente sacando minutos de cosas. Me hubiese gustado ponerle más cosas de Peter y MJ. Increíble, no lo puedo creer, pero me hubiese gustado más de Peter y MJ, y por ahí menos de toda la parte de la hermana y de Jean. Yo tengo sensaciones encontradas, principalmente positivas, pero hay algo que no me gusta, que es el otro punto que me hace ruido de la película. Vuelvo a esto de que todo lo que tiene que ver con Jean Grey como mutante, Jean Grey como X-Men, Jean Grey como un personaje que conocemos de muchas instancias televisivas, cinematográficas, etc., está todo en nuestro conocimiento ajeno a la película. La película no se mete con eso y me parece que es un acierto que no se metan con eso. Este personaje podría ser un personaje 100% original, podría tener otro nombre y ser una telépata muy poderosa, y la película funcionaría exactamente igual porque no depende de nada que se vaya a explicar a futuro o de conocimiento previo. El problema es que ese conocimiento está. Yo a Jean Grey la conozco de toda mi vida. Era uno de mis personajes favoritos cuando era chico. Leí miles de cómics, la vi en toda la película, la vi en todas las series que pude, y me costó aceptar que este sea el origen de Jean Grey. Me costó ver una Jean Grey tan cruel, tan despiadada en algún punto, dejando tantos heridos, porque hay un tipo que lo atropella un auto, no sé si murió o no murió, les pega tiros a la gente. O sea, yo entiendo las motivaciones, y en ese sentido, ahí lo que no me pasa, que por ahí sí te pasó a vos, Marian, es yo no siento que ninguna escena esté de más como antagonista. O sea, creo que como antagonista está desarrollada a la perfección. Tiene las apariciones que tiene que aparecer, hace lo que tiene que hacer. Lo que hace con MJ me parece espectacular, cruel, malvado, despiadado, vil. Cómo se maneja tomando de rehenes a todas las personas para ir moviéndose, tomando de rehenes a la gente después cuando le agarra el chifle. Cómo interactúa con Peter, sus motivaciones. El flashback me parece que llega en el momento que tiene que llegar, porque en ese momento necesito entender por qué ella se comporta de esa manera y por qué piensa así, y la puedo entender. Pero lo que me pasa es que la puedo entender como villana de esta película. Me hace ruido que esa villana sea Jean Grey, porque la Jean Grey que yo conozco, o por lo menos las que yo conocí, en las versiones que yo conocí, no empiezan así. Entonces me parece raro, y justamente un personaje que en algún momento, y no le puedo tirar la culpa a la película de esto, pero en algún momento sabemos que este personaje termina consumido por una fuerza cósmica que desata todo tipo de calamidades en la Tierra y en el universo. Parte de la gracia de que la portadora de esa fuerza sea Jean Grey es que justamente tiene una personalidad muy distinta a la que vemos en esta película. Eso es lo que me hace ruido. Me hace ruido que hayan elegido
arrancar con una Jean Grey mala, malísima, malvada, pero telenovelescamente mala. Poseo a Zendaya y te doy un beso para que imagines lo que es ser besado por Zendaya, pero es la usurpadora, es Gabriela Spanik. Me pareció demasiado cruel. O sea, la palabra que se me vino a la mente una y otra vez las dos veces que vi la película es cruel. Qué cruel que es Jean Grey. Está bien, es joven, está enojada con el mundo, no sé si es adolescente o es un poco más grande, pero es una chica que claramente tiene mucha bronca y mucha ira, y seguramente en su próxima aparición no va a ser así. Esto va a ser un mal recuerdo de una mala etapa de Jean Grey cuando era joven. Pero hay algo que no me terminó de gustar de que la manera de presentar al personaje fuese esa. Siento que dijeron, tenemos una re buena actriz y todo lo que puede hacer como una Jean Grey desatada y que sea una amenaza, lo queremos mostrar ya. Cuando todos sabemos la capacidad actoral que tiene Sadie Sink, y cuando le llegue el momento de ser Phoenix, Dark Phoenix, todo lo que tenga que ser algún día, la va a romper. No sé si quería verla tan desatada y tan malvada en esta película. Dicho eso, corro todo lo que tiene que ver con mi preconcepto de Jean Grey y me parece una antagonista 10 de 10 para esta película. ¿Sabes a quién me hizo acordar? Obvio, con las cuestiones de confinamiento, estudio, historia de origen desde el villano hasta otra cosa. A David Haller, el de la serie. Es muy parecido. Fíjate que es muy parecido. Más allá de que acá no tenés una entidad externa como el Shadow King, manipulándolos desde pendejo por una vendetta con el padre. Es una construcción de un mutante nivel Omega, que acá no sabemos todavía el término Omega, pero sabemos que lo son en la historia, arrancando desde un lugar de mierda desde el dolor. Automáticamente pensé en eso. Sí, porque soy una cabeza de termo, puede ser, pero es lo que conozco. O sea, una de mis entradas al mundo mutante, por no decir la entrada, fue esa. Ni siquiera los cómics, yo a los cómics fui después de la primera temporada del 2017. Entonces, me gustó muchísimo que eligieran ese costado, porque yo también pensaba, ¿qué implica ser un distinto a ese nivel en este universo del Peter Parker que estamos viendo, de este Spider-Man? ¿Qué implica ser una persona con poderes por fuera de la media, más allá de que ya se conocen los Avengers, toda la bola, ¿no? De los humanos aumentados. Ser alguien que nació genéticamente con este poder, que se le despertó el poder mutante, que tiene una hermana a la que se la llevaron de una manera espantosa, que se inmoló para que la hermana no sufriera el mismo destino, con una madre que las dejó a la buena de Dios, por lo que parece ahí. Entonces me pareció que, sin tener el vínculo emocional o de conocimiento que yo tengo del personaje como Boher, desde otro lugar completamente distinto, me pareció reacertada la elección. Porque también cuando ella elija, si es que va a pasar, yo calculo que sí, ir a dar clases para chicos que ella quieran que no repitan la misma historia que ella porque no tenían guía ni apoyo ni una mierda en la escuela para niñitos especiales, cuando conozca al pelado, le da otro peso emocional porque va a hablar desde una experiencia con todo esto que pasó acá. Me parece que ese tránsito de ella va a ser el interesante de ver, con los pinitos que nos pusieron insertados acá, para decir, esta es la historia de origen de Jean Grey, porque va a dar a una historia que me parece va a ser muy rica a futuro, cuando ella ya esté educando a personas que tienen poderes que no pueden manejar, que tengan iras, que tengan dolores, que tengan grietas, heridas de esa magnitud. Creo que en ese sentido le sumo un montón desde mi perspectiva con la experiencia que yo tengo con los personajes. Es que si algo me quedó de este personaje es las ganas de verla ahora un poco más estable mentalmente, con un poco más de habilidades sociales para poder interactuar con otras personas que sean como ella y distintas también. Me dan ganas de volver a verla interactuar con Spider-Man. Pero bueno, es raro para mí que el arranque sea así, como que tiraron una bomba nuclear de repente y ahora hay que bajar y tener al personaje ultra poderoso, porque claramente va a ser ultra poderoso desde el vamos. Me gustó además poder ver cómo primero ella tiene poderes telepáticos y a partir de la bronca y de todo lo que le va pasando en esa habitación, eso va evolucionando a telequinesis. Entonces, ni siquiera es que todavía tiene sus poderes 100% desarrollados, porque ella es principalmente, cuando aparece en los cómics, telequinética. Su habilidad es poder mover las cosas, no tiene que ver tanto con la mente. Acá es al revés, acá arrancó por la mente, a partir de ahí
empieza a poder afectar su alrededor. Y va a llegar un momento que va a poder mover cosas mucho más grandes, mucho más lejos y poder manipular las mentes con mucha más habilidad. Va a estar bueno verlo, o va a ser divertido poder verlo en otro plano, en un plano más positivo, más de heroína. O sea, es una villana en esta película, 100%. Ni siquiera es que es antagonista durante las primeras 2 partes y en la última parte se une a Spider-Man para pelear contra un villano mayor. No, es la villana hasta el final. Y bueno, nada, es una decisión creativa que a mí un poco de ruido me hizo, pero me quedo con lo bien interpretada que está. O sea, me parece el mejor casting para Jean Grey, Sadie Sink. Creo que tiene todo para romperla. Les quiero preguntar por otros personajes secundarios, así como al pasar. Un poco hablamos de Bruce y de Hulk. No sé si esperaban lo que tuvimos, si esperaban otra cosa. No, por todo lo que se había visto, me parece que era bastante lo que se había mostrado también. Me gusta porque Hulk con Spider-Man en los cómics a veces tiene esta misma dinámica o bastante parecida a la que a veces tiene Connors, que es un personaje con el que Peter primero interactúa y busca algún tipo de ayuda y después por H o por B termina como despertando la bestia y de repente Peter se termina como sumando un problema porque al final por haberle pedido ayuda a tal personaje, ese personaje termina desatando la parte más monstruosa y me parece que es como una historia bastante clásica y que suma. Me parece que estuvo bien, o sea, me sorprende que la película con tantos frentes, sobre todo recordando otras pelis de Spider-Man como Spider-Man 3 o Amazing Spider-Man 2, que a veces se abren un montón de puertas que terminan siendo narradas de manera como rara y hasta no tan bien desarrolladas por la cantidad de personajes, me parece que acá está muy bien y que Marvel puede aprovechar con tener personajes que ya conocemos. ¿No? Como ya sabemos de Punisher, no tenemos que pasar tanto tiempo. Sí, está bueno ver un personaje consistente con los matices que le puedan llegar a dar, pero ya sabemos quién es Punisher, ya sabemos quién es Bruce Banner, no tenemos que gastar minutos en ver quiénes son, como le pasó a No Way Home con los villanos. Ya Doc Ock sabíamos quién era, ya Norman Osborn sabíamos quién era. Entonces creo que la peli utiliza eso a su favor como para decirte, estos ya los conoces, la historia es esta. Así que me parece, me gusta la interacción entre los dos, me parece acertado y Hulk se ve súper bien. Yo tenía un poco de miedo sobre los efectos. Creo que la única escena de efectos especiales que no me gusta tanto cómo se ve es la que Peter está él balanceándose en la lluvia de noche. Siento que es muy Sony esa escena, me hizo acordar como a Madame Web o alguna de esas. Pero el resto me parece que todos los efectos están muy bien y Hulk está muy bien. Sí, lo que me gustó que hicieron con Hulk es que siento que aprovecharon a Jean Grey para terminar la etapa del Profesor Hulk, que es básicamente el Hulk que encontró el equilibrio en Endgame. Y bueno, a lo largo de toda esta última saga tuvo participaciones muy menores, pero en todas sus participaciones era Bruce Banner equilibrado con Hulk, viviendo la vida de profesor. Y es orgánico eso también para la historia. Hubiese sido un retroceso para mí que Hulk, porque sí, de repente se empiece a quebrar mentalmente y pierda los controles porque sí. Entonces, la introducción de Jean Grey en su cabeza, como para romper algo, él mismo lo dice, rompió algo, hay algo que no está andando bien. Creo que hasta él mismo empieza a dudar de sí mismo. En una fracción de segundos se viene abajo todo el esfuerzo que hizo. Y no me parece un retroceso para el personaje. Me parece que es algo que, bueno, le pasó. Le pasó y ahora va a tener que volver a aprender a reconciliarse con ese otro yo. Por cómo se lo llevan en la ambulancia, que aparte después dicen que lo metieron en un psiquiátrico, pobre. Nada, parece que se viene una nueva etapa para Bruce Banner en la que no sé si va a ser muy Profesor Hulk. Me parece que va a volver el Hulk más clásico, que yo no soy un gran fanático de Hulk, la verdad. Cuando los veo peleando es como, bueno, ¿cuándo termina esta pelea? Me divierte más ver a Punisher, o sea, ver qué está haciendo Punisher con Hulk, que a Hulk en sí mismo. O sea, lo divertido de ver a Hulk es ver cómo los otros personajes actúan. A mí, por lo menos, la diversión de ver a Hulk rompiendo cosas me dura 30 segundos. Pero bueno, ver cómo Spider-Man diciéndole a Punisher, boludo, andate, es de otra liga esto, no podés pelear contra Hulk. Eso es lo divertido, pero bueno, dura
3 minutos. No es algo que sea mi motor emocional, sinceramente. Dicho esto, teniendo en cuenta que hay 4 Fantásticos, hay X-Men, hay nuevos juguetitos, está bueno que quede ahí Hulk como para en el futuro tener alguna pelea nueva con personajes que no los hemos visto interactuar con él. Y Spider-Man con Hulk se han enfrentado varias veces en los cómics, entonces también está bueno como ver como enfrentamientos de personajes que han sucedido en las páginas pasados a... No sé si va a haber otra oportunidad, quizás un poco más adelante, pero me parece que si había un momento en donde había que utilizar Jack Connors, lo vimos la vez pasada, no lo vimos tal cual, lo vimos más lagarto, pero si había un momento como para utilizar las dos bondades del personaje, la parte más académica más la parte más monstruosa, definitivamente era esta. Y aparte también es uno de los pocos Avengers Original Six que nos queda en pie, activo, básicamente hoy por hoy son él y Thor, y para de contar, porque hay 2 muertos, hay uno en el pasado teniendo la vida que siempre quiso, y el otro no sabemos en qué anda Clint post-Hawkeye, así que... Sí, está medio perdido. Marian, te quiero preguntar por el personaje de Jean the Wolf, que interpreta a Lisa Golon Sayas. Es un personaje bastante conocido, no sé si bastante conocido, pero es parte de algunas historias bastante conocidas, mejor dicho, de Spider-Man. Una en particular, yo creo que si digo el nombre de la historia es un spoiler. ¿Spoiler de qué? Si ya vimos la película. No, un spoiler de ¿Futuro? el futuro. Ah, ok. Claro. De que como que pueda volver a aparecer. Sí, hay una historia muy conocida con Jean the Wolf, que ya el nombre de la historia es un spoiler. Mario sabe claramente de qué estoy hablando. Que si no me equivoco, el villano de esa historia es un personaje que se llama Sin Eater. Efectivamente, el come pecados. Te iba a preguntar por Jean the Wolf, ¿qué te parece el personaje? Si te imaginás una adaptación de más historias con ella, ¿te imaginás un Sin Eater como villano en una próxima película? No creo. O sea, no creo que vayan por ese lado, porque creo que, bueno, justamente hay que, aprovechando el lore de Spider-Man compartido, esta es una historia como muy de Spider-Man, más allá de que en esa historia en particular aparece Matt Murdock. Podría pasar, no lo veo sucediendo en este universo, pero bueno, uno nunca sabe. Sí creo que esta es como una combinación, esta es una Jean the Wolf combinada un poco con Yuri Watanabe, que termina siendo en los cómics también la sucesora de Jean the Wolf como agente de policía que confía en los vigilantes, distinto a algunos otros que son quienes los tienen como bastante en la mira y reprimidos. Son 2 personajes que siempre utilizan la ayuda tanto de Iron Man, de Spider-Man, de Daredevil, como para resolver los casos. Me encantó cuando la vi, que era una agente de policía mujer, decía, por favor que digan The Wolf, por favor que digan The Wolf. Y cuando dijeron The Wolf, dije, sí. Sí creo que podrían adaptar la historia que decís, más no sé si de manera tan fiel. Sí creo que, bueno, como tenés que al final compartir pantalla con muchos otros personajes, no sé cómo podrían hacerla, pero sí creo que sería interesante ver qué pasa con ella después. Y me gusta el agregado de los hijos, me gusta esta cosa de que Peter hasta conecta en eso, ¿no? En saberse los nombres de ellos y en conectar con las personas con las que laburás, porque es algo que a uno también le pasa, ¿no? Como por ahí trabajás con gente que sabes solo quiénes son y no qué hacen de su vida, con quién salen, qué tienen hijos, no tienen hijos. Entonces ese me pareció como un buen mensaje, pero me gustó mucho porque es un personaje muy del nicho de Spider-Man. Claro, yo lo conocí retroactivamente, lo conocí por Sin Eater, que lo leí y eso me llevó a ver más sobre Sin Eater y de ahí llegué a historias previas. ¿La dinámica entre ellos te gustó? Entre Peter y The Wolf. Me encantó, me gustó mucho la actriz, me parece que cumple con creces, y me gustó mucho la dinámica y tener un Spider-Man. Sí me pareció un poco... Me parece que Tom Holland tiene una voz distinta cuando hace de Spider-Man y cuando hablaba por teléfono con ella no estaba como impostando la voz como suele hacer cuando tiene el traje. Eso me pareció curioso, pero dije, está hablando Peter Parker, no está hablando Spider-Man. Le habla como Peter. Le habla como Peter. Y dije, mira, pero después rápidamente te da a entender que ella no sabe, porque al principio me generó dudas de, ella sabe que él es Peter, pero está hablando Peter. Ella no sabe quién es. Y me parece que tienen me hizo acordar, más que al cómic, me hizo acordar mucho más al juego. A Yuri Watanabe llamándolo por teléfono y haciendo rain check y diciendo, Yuri, ¿estás viendo esto? Sí, estoy viendo, listo, vamos los dos para allá. Es que es muy... Yo no pude dejar de pensar en el juego. Las 2 veces que vi la película, tiene mucho del espíritu del juego. Es que yo no jugué el juego y tiene una estética muy de videojuego también.
me pareció que había escena, sobre todo en el montaje de los villanos y qué sé yo, y en las escenas en las que él está como colgando en la cárcel, por momentos yo dije, esto parece un videojuego más que una peli en el cine y me re gustó. Ya que mencionaste lo del montaje de los villanos, quiero preguntarles por The Scorpion en adelante, las otras pequeñas apariciones que hay, por ahí vos más, Marian, que seguramente los tenés más de los cómics, a Tombstone, Boomerang. Ganas de verlos más. Me encantaría que hagan una adaptación en la que Peter termina siendo el compañero de cuarto de Boomerang, porque esa parte de la etapa de Nick Spencer en los cómics da muchísimo como para jugar y para que se generen como estas cosas en donde Peter sabe lo que Boomerang va a hacer, pero no puede saberlo porque él no sabe que es Spider-Man. Yo le decía a Leti la vez pasada que a mí me gustaría, o me hubiera gustado, que el novio de MJ fuese Fred, que es Boomerang. Totalmente. Porque siento que Eman Effandi, Jabba the Hutt de Sí. Rebels, siento que tiene no solo la personalidad, sino el porte, todo como para hacer Esa vibra. ese tipo de... Claro, tiene la vibra de Boomerang. Nada, puede pasar igual, pero me quedé con ganas de ver más de ese Boomerang. Tombstone es un personaje que necesito seguir viendo. Necesito que esté implicado en la mafia neoyorquina, que aparezca Hammerhead, o sea, que veamos eventualmente. Mi gran sueño con este personaje es verlo contra el Kingpin, así que verlo con toda la mafia neoyorquina, la lacra de la lacra, Spider-Man con Daredevil. Mencionan a los Manfredi también. Mencionan a los Manfredi, entonces creo que la parte como más street level de Nueva York todavía como queda pendiente, no como algo negativo, al contrario, creo que este es como una primera buena introducción para que sea algo que se siga explorando eso. Y si lo empatamos con el Diablito, estaría buenísimo. Yo estoy necesitando esa peli porque podemos explorar el costado este más callejero, más sucio, con Daredevil. Me parece que ese tendría que ser casi un próximo paso lógico, más allá de que sabemos que Vincent D'Onofrio dijo un montón de veces que quiere que estén el Kingpin y Spider-Man y que todavía hay una cuestión de derechos ahí que no se arregla. Bueno, el otro día hubo una entrevista a Kevin Feige y a Amy Pascal en la que mencionaron eso. Le preguntaron por el Kingpin, Justin Horowitz creo que fue el que le pregunta. Y le dice, sé que es medio complicado el tema de los derechos porque Vincent D'Onofrio lo mencionó. Y Kevin Feige dijo, no es complicado. No es tan complicado. No tenemos que sentar y hablar nada más. O sea, como que hablado está el tema. Si no lo hacen es porque hay otros motivos. Yo estaba seguro, porque cuando tiran lo de los derechos siempre hay... Nadie sabe exactamente qué dicen eso. El artículo 48, inciso B, dice que podés usar a Kingpin, pero puede aparecer menos de tanta cantidad de minutos. Son como cosas muy específicas que estoy seguro que si se sientan y las conversan un rato, se ponen de acuerdo. Así que para mí hay otros motivos un poco más complejos, pero poder hacerlo lo pueden hacer si quieren. Así que yo restoy. A mí me gustaría una historia de Spider-Man con mucha mafia, con muchas facciones que se peleen entre ellos. ¿Qué es lo que tiene de bueno el juego? El juego, Leti, para vos que no lo jugaste, arranca con Spider-Man venciendo a Kingpin, que es como tu primera misión de introducción, y cuando lo meten preso a Kingpin le dice, no sabes lo que acabas de hacer, porque ahora que me caigo yo, van a empezar a salir todos de abajo de las baldosas y te las vas a tener que arreglar. Y efectivamente, a partir de ese momento empiezan a surgir todos los que Kingpin tenía controlados. Que bueno, Tombstone, Hammerhead, hay un montón de personajes que son mafiosos y que manejan diferentes secciones o partes de la ciudad, se van repartiendo y se van peleando entre ellos y van llevándose en el camino a un montón de gente inocente. Entonces, eso me re gustaría verlo en una película de Spider-Man. Siento que es algo que además funcionaría muy bien con esta dirección, con estas interpretaciones. Las secuencias de acción me parecen de las mejores que hemos tenido en películas de Spider-Man. No solo la pelea de Spider-Man contra la mano, que está excelentemente bien coreografiada, que tiene los movimientos finishers del juego, pero la pelea contra Scorpion, las escenas de acción en sí mismas, las persecuciones, es de lo mejor que he visto y creo que Destin Daniel Cretton le aportó una mirada completamente fresca al balanceo, todo lo que decía Marian al principio del episodio, que me gustaría ver cómo explora otras facetas del personaje y otras aristas de Nueva York. Vos sabés que a mí hay dos cosas que me quedaron debiendo de esta peli, que creo que se vinculan un poco, porque me parece que la primera mitad, los primeros 3/4 son
de lo mejor que se ha hecho con el personaje en el cine. Después, ¿qué te gusta más? Y no, porque a mí me gusta más Spider-Man 1, no, porque a mí eso ya es una cuestión mucho más subjetiva, pero en cuanto a manejo de personaje, caracterización, acción, balanceo, traje, de lo mejor que se ha hecho. Pero hay dos cosas que se condensan en una sola idea que me faltaron, que es la espectacularidad. Y me pasa que siento, hoy la quiero ver de vuelta y prestar un poco más de atención a eso. Giacchino, que yo lo estimo muchísimo, me quedó un poco debiendo un soundtrack un poco más potente, más Amazing Spider-Man 2 con las trompetas de Zimmer, o Danny Elfman en las escenas en donde se rompía todo. Y conecto que Giacchino me queda debiendo un poco, más allá de que me gusta el nuevo tono y la nueva vibra que le da, me parece interesante, más madura, más ominosa. Creo que en ningún momento la música rompe. La canción de los créditos está buenísima, pero en ningún momento en la película sentí que hubo como una explosión de música que me lleve al heroísmo de Spider-Man. Y me pasa lo mismo con el final. El final, con Ned, me gusta mucho, siento que es muy propio al mensaje de la peli, al no te quedes solo, pero me hubiese gustado que esté esa escena en donde ellos conectan y un salto a Spider-Man balanceándose, que eran los finales espléndidos que tenía Raimi, en donde vos te ibas del cine, encima Raimi en la primera que dice, empieza con la pregunta de quién soy y termina respondiéndotela y te dice I'm Spider-Man y de repente el personaje se balancea y se me pone toda la piel de gallina y decís tengo que salir a comerme el mundo. No me pasó esto con esta película y siento que veníamos de escenones, excelente, Spider-Man, el héroe, no sé qué, terminamos con Peter Parker conectando, que no está mal, pero me hubiese gustado que eso lo siga una escena o un mid-credit o un lo que sea, una escena más espléndida de Spider-Man, como terminar en una nota un poco más alta y siento que tanto la música como el final como que me quedé esperando más. Venía muy arriba y terminar así me dejó como un globito medio desinflado. No sé si a ustedes les pasó lo mismo. Es que a mí me pasó que el soundtrack se me quedó corto en relación a la música elegida. Porque cuando suena Wolf Like Me de TV on the Radio, cuando suena Loser de Tame Impala, que son dos bandas que yo adoro, que las amo, que las he visto en vivo, me parece que tiene mucho más peso específico en la música externa que el soundtrack original. Y ahí hay un desbalanceo claro. Y lo estoy notando últimamente en varias ficciones, me viene pasando. Más allá de que haya historias como The Bear, que nos pasa que la música del universo real tiene una preponderancia espectacular porque Taylor Swift, porque lo que sea, porque tienen entidad propia esas canciones. Me parece que acá también pasa lo mismo. Me pasó que las canciones de las bandas que conozco le pasaron por encima en potencia a la banda de sonido de Giacchino. Y creo que eso es una cuestión también de los tiempos, de cómo estamos consumiendo música también, de que tenemos miles de plataformas y que vamos a escuchar todo el tiempo. Y a veces, o sea, yo tengo como uno de los puntos pico de Giacchino, la banda de sonido de Batman, que tiene una identidad, un peso específico, que es ese mismo Batman que estamos viendo, que está en ese proceso de ese Bruce Wayne y que está absolutamente integrada y a la par. Está bien que era una película de apertura con una nueva etapa de personaje, con un nuevo director, con un nuevo Batman, pero que ahí están en perfecta comunión. Acá me parece que se podían haber trabajado más las continuidades que se venían dando y me faltó eso, porque ya les digo, me pasó por encima las canciones. Me parece que eso tiene mucha identidad y lo dejan a Giacchino, no digo chiquito, pero un poco apagado para lo que sabemos que el tipo nos puede dar. Me pasó particularmente eso porque la música de bandas conocidas me pasó que es muy, por lo menos a mí me interpela un montón las bandas que eligieron. Yo pienso que eso igual es una decisión. Siento que es intencional. Ah, ok. De hecho, una de las escenas que mejor funcionan para mí es la conversación entre Peter y MJ cuando ella leyó la carta. Está completamente en silencio esa escena, no hay una nota. Hay momentos en los que intencionalmente se tiran para atrás con lo musical y por eso por ahí termina pesando más el soundtrack que la música de Giacchino. Y creo también
que la etapa en la que está Peter en esta película lo lleva a Giacchino a darle un enfoque un poco más experimental a la música y se sale un poco de las trompetas y de los cuernos y de todo lo bombástico que tiene que ver con un héroe y apelar más a sonidos electrónicos, a pianitos, a cositas un poco más contenidas, porque está también explorando internamente Peter lo que le pasa, y hasta melódicamente hay un retroceso, en el sentido de que la progresión musical del tema de Spider-Man no termina de sonar completa casi nunca, como que le cuesta arrancar. Tal cual. Como si la melodía del tema de Spider-Man fuese un recuerdo de lo que alguna vez fue y le está costando volver a salir. Por eso suena tan bien en los créditos el tema explotado, básicamente. Súper electrónico y súper sintético, pero se siente como un tema heroico que estuvo ausente a lo largo de toda la película. Ahí me pasa algo relativamente parecido a lo que dijo Marian, pero no exactamente igual. Yo voy a confesar que las 2 veces que vi la película, pero sobre todo la primera porque me tomó por sorpresa y porque no pensé que iba a pasar eso, el saludo de Peter y Ned, si les digo que lloré, estoy minimizándolo. Me explotaron los ojos y me empezaron a caer lágrimas, me destrozó. Me descompensé con ese momento porque hubo algo mágico de el reconectar, pero sin saber exactamente por qué, de que sus cuerpos, el cuerpo de Ned recuerde lo que es esa conexión y sobre todo la separación entre la experiencia de MJ y la experiencia de Ned. Que uno pensaría que sería más probable que MJ se acordara de Peter con ese beso mágico, de esa escena telenovelesca que manipuló Jean Grey. Eso sería como lo más esperable y no, la misma Jean le dice, ¿qué te pensás? ¿Que con un beso se va a acordar de vos? ¿Que es todo mágico? Entonces, que con Ned, que es su amigo y no su interés amoroso, sí haya algo mágico y que no haya que explicarlo. Porque hay gente que está diciendo, ay, pero ¿cómo se acuerda Ned y no se acuerda? Bueno, chicos, el Doctor Strange... El cuerpo tiene memoria, chicos. Le aceptan al Doctor Strange los hechizos y no le aceptan que se pueda acordar del saludo. Claro. O sea, es muy selectiva también la indignación. Hay algo mágico ahí. Yo no sé si Ned se acordó de toda su historia en esa escena, porque por algo corta ahí. Y por eso me gusta que corte ahí. Me gusta que el final sea relativamente ambiguo. No sabemos si Ned se acordó de todo de lo que representa Peter. Puede haber hecho la conexión porque sabe que se llama Peter, porque se lo dijo MJ cuando Spider-Man saltó a la ventana. Entonces por ahí ató cabos y dijo, esta es la misma persona. Pero hay algo evidentemente en su cuerpo que lo recuerda a su mejor amigo. Y eso me pareció conmovedor, me pareció muy emocionante. Y en ese sentido, yo no sé si necesitaba una escena de Spider-Man balanceándose. Porque ese corte a nivel historia me parece perfecto. Dicho esto, por ahí no una escena de Spider-Man balanceándose, pero en lugar de los créditos, que igual me parecen muy lindos, tal vez tener los créditos con la música de Giacchino explotando, me hubiese gustado. No lo necesité, la verdad. Me encantó ese cierre y me gustan mucho los créditos también con esa ciudad de Nueva York tan pacífica. Pero pongo por encima de todo lo que me generó esa escena. Claro, el momento en el que yo, no sé si lloré, pero estuve al borde, fue en esa escena que vos decís, la de que le da el beso y que después cae en el mejor modo Andrew Garfield perdiendo a Gwen. Cuando parece que se acordó de él, a mí algo me estaba por caer, porque compré, no me lo vi venir que era Jean. No, yo sí. Y me cayó la ficha después, no sé si se dieron cuenta, pero antes de esa escena, cuando van balanceándose, cuando él se la está llevando del departamento, que ella le dice, no, ¿qué haces acá? A mí me hizo ruido lo tranquila que iba ella. Sí. Porque fue muy, muy significativo en Far From Home al final, y creo que al principio de No Way Home también, lo histérica que se pone ella cuando está balanceándose. Y esa se supone que es una de sus primeras veces balanceándose con él, porque no tiene tantos recuerdos. Entonces me llamó la atención que estuviese tan tranquila, pero no lo pensé por el lado con las piernas así, alrededor de la cintura. Iba como Kirsten Dunst en su mejor momento de las películas de Sam Raimi. Y me hizo ruido, pero me hizo ruido desde lo cinematográfico, no desde acá hay algo raro. Pensé como...
che, podrían haber sido más consistentes con las películas anteriores. Lo veo muy Mary Jane de Kirsten Dunst esto. Después, cuando recupera su identidad, va aferrada, agarrada, cagada en las patas como la MJ original, y eso me parece un acierto. Pero me tomó por completo por sorpresa. O sea, no me vi venir que era Jean Grey poseyéndola. ¿Pensaron en algún momento que iba a morir MJ? No hay chance. No. Me parece que a ellos dos, además, con el peso que tienen, además, hoy Tom Holland y Zendaya en las decisiones de... Son el matrimonio presidencial, Sí, claro. sí, sí. No lo permitiría. Para mí van a durar hasta el final, hasta que Holland haga pelis de Spider-Man, va a estar Zendaya ahí. Y también está bien, porque creo que también parte de lo que a veces pasa... me hubiese gustado, admito, yo en algún momento pensé previo a esto que podría ser una película en donde MJ tenga menos importancia y Peter tenga, de hecho tiene... una chica que le dice, vivís en el mismo piso que yo, no sé qué. Me hubiese gustado y yo en algún momento había pensado que sería una buena película para introducir a Felicia Hardy como un interés intermedio en el que, bueno, MJ está en la universidad, entonces Peter, bueno, tiene este encuentro que no lo termina de llenar porque este Peter claramente sigue y seguirá enganchado con MJ para siempre. Es un hombre de una sola mujer. Pero un chichoneo, viste, una cosa, un acercamiento, pero no, para mí ellos, si es que siguen haciendo, no sé, mínimo 2 pelis más propias del personaje, porque Tom Holland seguramente va a aparecer en otras películas, pero 2 pelis más, yo creo que podrían tranquilamente casarse y recrear el casamiento que había sido borrado de los cómics en un momento tranquilamente y qué sé yo, terminar con un paso de legado parecido a lo que pasa en el Marvel's Spider-Man 2. En el que Peter dice, bueno, medio que me retiro y Miles toma la posta, perdón por el spoiler del juego, no me acabo de dar cuenta que lo hice. No, pero es que eso además va a pasar para mí naturalmente. Yo creo que están siendo cada vez más explícitos con que el siguiente paso, y lo dijo el mismo Tom Holland además, dijo, él se imagina en un rol similar al que tuvo Robert Downey Jr. con él mismo. Él quiere llegar a eso. Lo dijo en estos últimos días. Y dijo, ya sea con Miles Morales, con otro personaje o con quien sea, pero él quiere poder tener ese momento de transición. Que no sea un nuevo Peter Parker, simplemente, sino otro personaje que tome la posta como Spider-Man y que él quede como un poco retirado. Hay que ver después si pasa o no pasa, porque eso no lo decide él necesariamente, pero siento que es lo que debería pasar. Siento que en algún momento, y por algo apareció este niño al final, no casualmente afrolatino, en algún momento tiene que entrar un Miles Morales que sea su aprendiz y eventualmente hacer la transición para un Miles protagonista. Antes de ir cerrando, hay 2 personajes que no mencionamos y que les quiero preguntar qué sintieron con ellos. Uno es el líder de Damage Control, Bill Metzger, interpretado por Tramel Tillman, conocido entre otras cosas o principalmente por su papel de Milchick en Severance. ¿Cómo lo vivieron a este personaje que también es un antagonista que para mí se ve venir desde el minuto 1, que es más shady de lo que parece? Eligieron al actor perfecto, sí. Sí, cumple súper bien. Más allá de que te das cuenta de que va a ir para el lado malvado, entendés por qué Peter al principio le cree. Y después toda la consecución de hechos me parece que está súper bien interpretada, recontra cumple con creces. Quería preguntarles, ¿es un personaje de los cómics o es original de las pelis? Es un personaje de los cómics, pero no vas a encontrar un fan club de Bill Metzger. No. Está asociado a... Y es mucho más de X-Men. Exacto, está más asociado a lo que es la persecución de los mutantes. Me parece que también teniendo en cuenta la importancia que está teniendo cada vez más Damage Control en estas historias, todo parece estar preparando el terreno para que cuando los mutantes estén más públicamente expuestos y estén más presentes y más protagonistas, haya una persecución hacia los mutantes, porque está todo yendo para ese camino. Y aparte, justamente en los últimos tiempos fue tomando un poco más de importancia esta organización, así que sí, yo creo que está acá también como para ir preparando el terreno para futuras historias que tengan que ver con persecución a mutantes. Y por otro lado, les quiero preguntar por otro personaje que también de alguna manera sirve para conectar con el resto del MCU y tal vez con historias que estén por venir, que es una de las integrantes más importantes de los New Avengers, Yelena Belova,
¿Cómo vivieron esta participación de Florence Pugh? Amo que su oficina sea una pileta climatizada, que esté en bolas abajo del agua, que le diga sacate la ropa. Y no puedo evitar pensar en la disociación que tengo, que yo lo veo así, sin ropa, y con la capucha digo, oiga. Y cuando se la saque Tom Holland digo, es como que no lo puedo sexualizar a Tom Holland, no me sale. No, yo tampoco, pero porque yo lo conocí de chiquitito, entonces no lo... O sea, sí, se ve muy sexy y todo, pero para mí sigue siendo el nenito de Lo Imposible. Y Billy Elliot. Sí, lo tengo divorciadísimo esta cuestión. Pero me parece que estuvo re bien integrada, me parece que era también meterle una conexión con lo demás que nos estaba haciendo falta de cara a lo que viene a futuro, que sabemos que él va a estar en todo lo que se venga y qué sé yo, más allá de que sea Doomsday directamente, porque el final nos dice que va a volver, pero no sabemos en dónde. Y ella tiene un carisma natural, una presencia que ya la discutimos 1000 veces, no estoy diciendo nada nuevo, pero que ella aparece y ilumina la pantalla para mí. Tiene ese don, tiene eso, y este personaje, aparte, todo puro sass, pura ingenio, seducción, todo mezclado. Y también me gusta que hable de la cuestión de las viudas y del cuarto rojo, como algo que ya tiene integrado, que puede seguir doliendo, pero que no se traduce necesariamente en un intercambio con alguien que no conoce, como en este caso es Peter Parker. Me pareció una excelente adición. Sí, hay un momento muy sutil que me gustó mucho en su segunda aparición, cuando habla por videollamada con Peter y se mete en MJ y Ned la fangirlea un poco. Cuando le mencionan a la hermana de Jean, hay un pequeño cambio en el registro actoral de Florence Pugh, que se ve que una fibra le tocó, porque lo debe estar conectando con su propia experiencia con Natasha. Ese detalle se me escapó la primera vez que la vi, en la segunda lo enganché y me pareció bellísimo, porque es mantener viva esa llama de la hermandad y de Natasha como un personaje importante. A mí me gusta mucho Natasha Romanoff, entonces que esté presente, aunque sea en un gesto así tan sutil, pero que también... Siento que Florence Pugh lo trae a conciencia. Yo no creo que haya sido una dirección de Destin Daniel Cretton eso. Yo creo que es algo que también le debe haber pasado a ella, porque conoce al personaje y porque está comprometida con su historia. Me parece un detalle muy lindo y me encanta además la química que tiene con Peter. Es muy difícil, siento, que Florence Pugh no tenga química con alguien. Es como que interactúa muy bien con todo el mundo. Es muy natural todo lo que hace con los personajes que le toca interactuar. Pasó con Kate Bishop, pasa con Peter Parker, pasa con los Thunderbolts, pasó con Natasha. Sí, totalmente, 100%. Bueno, y pensando a futuro, efectivamente, como decía Leti, Spider-Man va a regresar, pero no nos dicen cuándo ni dónde. Yo sospecho que el regreso de Spider-Man Tom Holland va a ser en Avengers Secret Wars. Si aparece en Doomsday va a ser un cameo, pero la escena postcréditos es bastante críptica en algunos sentidos. No sé si está siendo muy bien recibida. En mi experiencia en el cine, sobre todo la segunda vez, hubo gente que se quejó. Para esto me quedé, como que manifestaron su descontento verbalmente. ¿Podría haber sido más ingeniosa? Probablemente. Pero a mí me gustó. O sea, se siente un poco básica, la verdad, porque no requirió mucho esfuerzo. Pero me gusta la idea de algo va a pasar con Peter, que no tiene que ver con la Tierra, que tiene que ver con el espacio o con no se sabe bien qué. Obviamente que no tiene sentido, o sea, no hay que tomarlo literal, que el rastreador lo está tomando en otro planeta o en otro universo, porque no funciona así. Por eso se siente medio básico. Pero me gusta la premisa de la próxima vez que veas a Spider-Man no va a ser en la Tierra. Te estamos vendiendo eso. ¿Qué te pasó a vos, Marian, con esa escena? Es cierto lo que decís de que se siente como una escena que debería estar después de una escena intermedia. Como que vos tenés el jugo en la escena intermedia y después tenés como pasa con la de Capitán América de Patience, que vino después de una escena intermedia. Entonces decís, bueno, me dan una jugosa y después me dan una como más tranqui, que de alguna manera te dice que en el futuro se va a ver de esta manera, pero no me estás diciendo nada más. A mí no me disgustó, de hecho hasta me hizo pensar de qué Spider-Man estaremos hablando. No me pareció mal, me pareció bien. De hecho, estoy un poco como cansada de las escenas que te dan un poco de más o que te
te spoilean cosas que van a pasar. Yo la verdad que esta vez que solamente vi los 2 trailers, que me parece que ya fue bastante con los 2 trailers, la pasé mejor sin saber tanto. Entonces, tener eso, a mí me pareció que estaba bien. A mí siempre me emociona mucho, hay como algo en mí que se remueve cuando veo una peli de un personaje y veo que va a volver. Es como esta sensación de la aventura continuará, y sobre todo cuando es Spider-Man. Así que a mí no me pareció que estuvo mal, al contrario, me pareció que está bien y que te dicen lo vas a seguir viendo en otra aventura, que es lo que ya sabemos. Y de vuelta te abre la pregunta de ¿a qué Spider-Man veremos antes? ¿Al de Tom Holland o algún otro? Justo había estado en un vivo de TikTok que un chico que sigo estaba comentando que la había visto sin spoilers, y en algún momento alguien le preguntó qué onda, había postcréditos o no, y dijo, sí, es medio nada más. Esa info tenía yo. La verdad es que estoy un poco con Marian ahí, como que ya no estoy esperando tanto de las postcréditos, como para no generar expectativas al pedo a futuro. Ya me pasó con la de Guardianes en su momento, me pasó con un montón que generé manija por demás y después o tardan años en concretarse o no se concretan, y digo, bueno, prefiero tener las expectativas un poco más bajas, no me adelanten tanto. Entonces esta me pareció bien, equilibrada, poniendo la jodita del tracker de la aplicación que creó Ned para seguir a Spider-Man, que me pareció como un running gag entretenido en la peli, que después Frank lo use para ver en dónde está, me pareció piola. Pero esta cuestión del fuera de la Tierra, o de la Tierra que conocemos, o en el espacio, me hizo generar preguntas. Digo, bueno, genial, en algún momento de la película que viene o la otra va a aparecer acá, o sea, va a estar integrado a esa narrativa, eso está bueno. No había pensado lo que dijo Marian de que sea otro Spider-Man, compro, me gusta. Y no, me gusta, pero lo que decía Marian recién, me pasó lo mismo en el cine, o no sé si eras vos, Ger, que la gente decía, me quedé al pedo, esta porquería no vale nada. Y no sé si tiene que seguir valiendo. Sí, yo igual estoy re conchudo. Yo escuché esos comentarios y ese día quería decir, bueno, te hubieras ido. Yo también estuve a decir punto y dije, no vamos a bardearla. Pero porque estoy muy peleador. O sea, también tengo que respetar que a la gente no le guste. O sea, está bien que no te guste la escena por crédito, pero no te hubieras quedado, entonces te hubieras ido. También hay que bancársela. O sea, tampoco te están poniendo un chumbo en la cabeza para que te quedes a ver una escena que va a ser trascendental para el resto de tu vida. Puede ser un chiste, siempre está esa posibilidad, puede no haber nada. ¿Qué sé yo? Yo también soy muy fundamentalista de me gusta quedarme en los créditos, escuchar la música, como dejar pasar, no salir corriendo a los 30 segundos porque pierdo el subte. Pero bueno, también tengo que respetar. Sí siento, si interpreto la escena post créditos, que me parece que está bueno que hayan usado un chiste para poder contar algo sin contarte explícitamente qué es lo que te están contando. Sin entrar mucho en detalle, para mí están anunciando Secret Wars con esto. Están anunciando que este Peter en algún momento desaparece de esta tierra y reaparece en otro escenario, que va a ser el escenario de Secret Wars, que si explicaran demasiado de eso, estarían spoileando Doomsday, me parece. Entonces siento que es una manera críptica para que los que sabemos de qué se trata esta historia, que se va a contar en estas 2 películas, haga 2 más 2 y saque sus conclusiones. Y para los que no saben, digan, algo va a pasar con Spider-Man, va a terminar en el espacio, puede ser otro Spider-Man o no, pero tal vez no tienen tanta info sobre hacia dónde van estas historias que se vienen ahora. Y por eso tampoco dicen el nombre de la película, porque no siento que vaya a ser en la próxima película esto, va a ser en Secret Wars directamente. Para mí Tom Holland va a ser uno de los protagonistas de Secret Wars. Y me lo imagino además, finalmente, para el placer de mucha gente que lo está esperando, con el traje negro, que nada, hay una portada de Secret Wars, de la original, la de los 80, que es el debut de Spider-Man con el traje negro, es el debut del simbionte. Yo creo que vamos a tener ese momento, lo vamos a tener a Tom Holland paradito con el traje negro, con las manitos extendidas, mirándose a sí mismo, y eso va a pasar en Secret Wars, para mí. No sé cómo vos, Marian, cómo lo ves. Me enloquezco. Yo pensé que por ahí teníamos algún vestigio de simbionte al final de esta peli, pero me pareció bien, creo. Yo también. Escuché algunas quejas también de que no se retomó el simbionte. ¿Cómo lo ven eso? No, a mí me pareció bien. Me pareció que con la cantidad de cosas que contaron, encima meter el simbionte, no. Era demasiado. Era una banda. Me parece muy bien. Además, me parece que esta Secret Wars va a ser un poco la combinación entre la Secret Wars de los 80 y la Secret Wars de creo que fue 2016. 2015. 2015. Entonces, nada, banco que sea
más similar a lo que decías vos, Ger, a la portada de Secret Wars número 8 con Spider-Man así, obteniendo el simbionte ya fuera del mundo. Así que banco, no, si no hubiese sido demasiadas cosas y me parece que requiere un desarrollo particular que está bueno que no sea cuando metes al Punisher y cuando metes a Jean Grey y cuando metes a la reconexión con MJ y Ned, pues si no, no puedes contar nada, te quedas a medias. ¿Algo que les haya quedado por decir, por comentar, por expresar? No, me saqué todo lo que tenía de encima, tenía ganas de hablar un montón de cosas, ya las hablamos todas, así que ya estoy liviana. Sí, y muchas cosas que dijeron me invitan como a repensarla y a verla hoy por ahí siempre está bueno eso, ¿no? De hablar con gente, ahora voy a mirar un montón de cosas como con los ojos de lo que me dijeron y no como algo negativo, al contrario, porque me hacen pensar en las cosas que vi por primera vez, así que nada, ya emocionada ya para poder darle como una nueva mirada, perspectiva y prestar un poco más de atención a cosas que tengo ganas de ver. Sí, me pasa lo mismo cuando no tengo bagaje de cómics y escucho que ustedes hablan de eso y digo, wow, me enriquece un montón la mirada, así que también agradecida por eso. Bueno, les quiero agradecer porque la pasé muy bien, me encantó poder hablar de esta película con ustedes porque las dos le aportan algo. Marian más del lado de Spider-Man, Leti obviamente del lado de Punisher, que insisto con que fue para mí una de las sorpresas más positivas de esta película, la participación que tuvo y el impacto que tuvo. Que nada, poder conversar con las dos también me dan ganas de ver la película una tercera vez, que seguramente la voy a ver. Y nada, también lo que pasa es que yo no creo que la relación con una película sea estática, también la volvés a ver muchas veces, sobre todo estas películas Spider-Man que las volvés a ver miles de veces. Y hay momentos también, hay periodos y hay diferentes maneras de conectar con la película en función del momento en el que estés y de lo que te esté pasando en ese momento, que nada, seguramente va a ir cambiando todo. No me quise meter en pedirles un ranking, en qué lugar de su ranking personal queda esta película, pero lo podemos hacer si quieren para cerrar. No sé si se atreven. O sea, es que lo pensé, lo estuve pensando estos días. Yo estoy. Lo que pasa es que siento que es muy... Viste que la gente es como que sale de la película y ya ¿es mejor o peor que tal? No sé, no me acuerdo ni de lo que acabo de ver. Como que siento que hay que digerirlo eso un poco. Yo no las pienso en cuanto a mejor o peor, sino cómo me cayeron a mí o cómo me gustaron más. No, en lo personal siempre es tu favorita. Yo estaba muy manija cuando vi la anterior, porque era retrotraerme a lo que conocía, cuando empecé a conectar con los superhéroes de adulta, con este Spider-Man de Raimi, que fue lo que me pasó, porque yo venía puro DC, puro Batman, venía de esa movida, y sin estar ni consciente en ese momento de que era Marvel o DC, no tenía mucha idea a los 20 algo, 10 algo cuando arrancó Raimi, y yo creo que ahora esta ranquea alto, porque me gustó que en esta nueva iteración, la de Tom Holland, llegáramos a la adultez. Pero también porque yo tengo 40 y pico de años, ya a esta altura del partido, las de adolescentes como que digo, qué lindo, y bueno, pero palo y palo la 3 y la 4, más allá de la 2 de Raimi, que es otra cosa. Creo que esta me gustó más desde lo emocional, desde el viaje emocional y eso que estuvimos desarrollando. Me gustó más esta que la 3, más allá que la 3 tenía el factor nostalgia. Viene por ese lado. Marian, ¿vos cómo la sentís? Por ahora, por lo menos. Para mí, de las que interpretó Tom Holland, esta es la mejor, para mí. Es la que más me gustó, con la que más conecto, el Spider-Man que más conozco. En cuanto a interpretación de Peter Parker, me gusta más esta interpretación de Peter Parker por ahí que el Peter Parker de Tobey. Como que creo que Andrew sigue teniendo para mí el Peter Parker más reconocible. Después es este Peter Parker, esta versión de Tom Holland. Y después cae Tobey con un montón de cosas que tiene de los cómics clásicos, pero cómo me cae a mí emocionalmente este personaje. Y si te tengo que hacer como un top, para mí esta película es la número 5 de todas las que vi. Primero tengo a Spider-Man 1, The Amazing Spider-Man 2, Spider-Man 2, The Amazing Spider-Man, y quinta, en una muy buena posición, cae Spider-Man Brand New Day, para mí. Yo no puedo creer que te guste tanto Amazing Spider-Man 2.
pero... Tengo tatuada la araña de Amazing Spider-Man 2. Lo sé, pero daría mi vida por tu derecho a que te guste tanto esa película, que tiene un montón de cosas que están buenísimas, pero a mí qué sé yo, no puedo dejar de verle problemas. Pero es una gran película de momentos para mí, tiene momentos que son espectaculares. Sí. No me gusta como película, pero banco igual que te guste tanto. Tengo tu derecho a elegir. Yo no tengo muy claro el ranking, la verdad, sí me parece que queda en el grupo de las top. Obviamente las dos primeras de Raimi y la primera de Mark Webb a mí me gusta mucho. O sea, Amazing Spider-Man 1 a mí me encanta. Yo siento que esta película termina casi empatada con No Way Home, pero me producen cosas distintas las dos. O sea, esta me gusta más como historia, como película, como desarrollo de Peter, pero la otra es Endgame, es el pochoclo, es el evento, es los aplausos, la piel de gallina. Es el evento. Es todo. Entonces, no quiero minimizar eso. Si bien esta como película, como historia me parece mejor, lo que viví en el cine con No Way Home no lo viví con esta película y no tenía por qué vivirlo. Es lo que se le viene reclamando a Marvel desde Endgame. No toda película de Marvel tiene por qué ser Endgame y esta película no tenía por qué ser No Way Home. Dicho eso, con No Way Home fue una locura lo que me pasó. Así que las tengo más o menos al mismo nivel. Es que yo me acuerdo de la gente estallando cuando apareció Toby, estallando cuando apareció Andrew, sobre todo Toby fue el que se llevó la ovación en la sala. Eso no se empata. Esa emoción no se empata. Y fue un festejo de los 20 años del cine de Spider-Man. Como vos decís, Ger, es una historia que te da cosas distintas. Creo que esta como historia y como desarrollo psicológico de un personaje por ahí pesa un poco más, porque la película va a eso. Y la otra despertaba otras emociones que también tienen que ver con la conexión que tenías con otros personajes, héroes y villanos. Así que te despiertan cosas distintas, pero la verdad que venimos teniendo suerte con Spider-Man en el cine, venimos muy bien. Y me hace muy feliz también que la comparen tanto con Spider-Man 2, porque yo sé que son dos bichos completamente distintos, pero por algo está pegando esa comparación. Y quiero decir también que Tom Holland ya me parece el mejor Spider-Man. Lo lamento por Andrew y por Tobey, que los adoro, pero también tiene la ventaja de tener más películas, obvio, pero poder ver el crecimiento de Tom Holland como actor, veo un crecimiento de Peter Parker a nivel de interpretación y un crecimiento de Spider-Man. Me cuesta mucho no pensar en Tom Holland ahora, cuando pienso en Spider-Man, y eso creo que es un mérito de su evolución como actor también. Así que nada, estoy muy contento con lo que vimos y muy ansioso por ver más y muy ansioso por, ojalá, volver a hablar con ustedes de estas cosas, pues la pasé muy bien. Yo también. Gracias por la invitación, un placer. Gracias a vos por venir. Y Marian, si alguien quiere seguir escuchándote hablar de estos temas o de otros, ¿cómo puede hacerlo? Si alguna persona quiere torturarse con eso, me puede seguir en Instagram, que es @eldivándeloshéroes, porque ahí hay un Linktree que te lleva tanto al canal de YouTube, en donde están publicados los podcasts con los chicos, como a Spotify. Y principalmente estoy ahí, a veces hago colaboraciones en otros espacios, pero esos son los canales principales en donde, si no, mismo en ese Instagram voy a estar anunciando dónde estoy. Leti, ¿a vos? A mí me escuchan re seguido por acá y me escuchan en El Camino del Héroe, que tiene un nuevo episodio de La Odisea de Christopher Nolan, con mi debut en videopodcast en YouTube. Se ve muy lindo. Se ve muy lindo. Mi cámara se ve rock porque estrené cámara. Me encuentran ahí en el canal de Héroe Producciones y como siempre en Spotify también, donde siempre. Y en redes como Leticia-Haller. ¿A vos, Ger? A mí en redes Ger-Alonso-, en Letterboxd Ger Alonso, para ver cuántas estrellitas le puse a cada película. A Spider-Man Brand New Day le puse 4 estrellitas, que 4 estrellitas es un montón para mí, porque, no, pero ¿por qué no 5? Bueno, chúpenla. Y me escuchan eventualmente también en Camino del Héroe. Gracias nuevamente por haber compartido este episodio maravilloso conmigo y nos vemos la próxima. Chau. Recuerden seguirnos en Instagram y Twitter para estar al día con nuestras novedades. Si nos quieren regalar un cafecito, lo pueden hacer en cafecito.app/pizzabirramarvel. También pueden unirse a nuestra comunidad de Discord entrando a pizzabirramarvel.com. Y no se olviden de suscribirse a Spotify o a la plataforma que usen para escucharnos, así no se pierden de ningún episodio.